Mauricio Macri enfocó su campaña presidencial en el concepto de cambio y en ese mismo sentido prometió construir 3.000 jardines. Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines infantes que faltan, que la mayoría, 900, son de la provincia de Buenos Aires, para que tengan sala de 3, 4 y 5. Estamos hablando de 638.000 niños que no tienen hoy igualdad de oportunidades. En el año 2016, Macri, ya como presidente, insistió en su promesa. Y por eso estamos acá, comprometidos a construir 3.000 jardines en estos 4 años. Y para aquellos que no quieran que podamos crecer, les doy una mala noticia. Somos muchos los argentinos que ya hemos decidido aprender de nuestros errores. Sin embargo, un año después el plan cambió y de 3.000 jardines el gobierno pasó a hablar de solo 10.000 salas. Respecto a los jardines de infantes, el plan cambió. Inicialmente iban a ser 3.000 jardines, pero luego un trabajo coordinado con las provincias y a pedido de las provincias, junto a los municipios también, se decidió cambiarle un plan de 10.000 salas. Lo peor de todo es que al final, por recortes de presupuesto, prácticamente no hay ni jardines ni aulas nuevas. En La Plata, donde se planificó que se iban a construir jardines de infantes, solo hay terrenos baldíos. ¿Qué pasó con los 3.000 jardines que prometió el gobierno? Todavía son un suspiro, un sueño y simplemente quedaron en promesa. Los jardines no se hicieron. Los barrios más alejados siguen exigiendo y necesitando esa oferta educativa. Se necesitan esos jardines para garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas que viven en los barrios más alejados de la ciudad de La Plata. Acá a tus espaldas tendría que haber un jardín de infantes. Exactamente, acá a nuestras espaldas donde se ve este baldío, hoy vemos que no hay nada, es una promesa incumplida, es un jardín invisible. Cuando un presidente promete que va a construir 3.000 jardines y de eso encontramos 4 terrenos vacíos, claramente es una estafa. El mejor lugar que va a haber siempre para esos niños en esa edad es el jardín de infantes. Hemos hablado con muchos papás donde a esta altura los chicos no iniciaron su jardín y lo que dicen es: ¿por qué mi hijo no tiene derecho a empezar el jardincito? ¿Por qué ve que otros chicos van a la escuela y el mío no? Los chicos tienen que estar en el jardín. La educación es pública, es gratuita y tiene que ser de calidad. En General Rodríguez también quedó trunca la promesa de los 3.000 jardines. La gestión de Cambiemos tenía un edificio casi listo para inaugurar, pero lo dejó abandonado. ¿Por qué lo cuidan entre los vecinos del jardín? Hay un vecino que corta el pasto alrededor y otros vecinos que vienen a tapar los lugares por donde pueden entrar los delincuentes. ¿Por qué está ahí esa puerta un poco rota y bloqueada al mismo tiempo? Y acá los vecinos van asegurando, ¿viste? Por el tema de la inseguridad y el afano que hubo todo el tiempo acá. Y al mismo tiempo hay algunos vecinos que terminan haciendo de guardias de seguridad del jardín. También, sí. Acá agradecemos a los vecinos que están cerca, que custodian prácticamente de día y de noche para que no se afanen las cosas. ¿Tenés hijos en edad de empezar a venir al jardín o que pueden después venir al jardín? Tengo un hijo de 2 años, en noviembre cumple 3 años y el año que viene estaría entrando en el jardín a salita de 3, pero teniendo el jardín acá en la esquina no lo podremos traer y en otras salas o en otros jardines no hay vacantes para los chicos. ¿Tu hijo necesita o va a necesitar el jardín? Sí, el año que viene porque ya tiene 2 años y 2 meses, así que ya parece que falta mucho, pero como de 2016 está abandonado, como que ya la esperanza ya no está que terminen tan rápido el jardín. Teníamos la esperanza de que nuestros hijos vinieran a este jardín, pero de un momento a otro abandonaron el jardín, empezaron a robarse todo, nadie se quiso hacer cargo. Está abandonado desde hace 3 años aproximadamente porque no se continúa con la obra. Es una obra que empezó durante la gestión anterior. Pensamos que se iba a terminar con los 3.000 jardines que prometió el presidente, pero sin embargo han pasado los años y seguimos así. Acá, por ejemplo, ¿qué tendría que haber? Allá una salita que tiene también los sanitarios incluidos. Bueno, ahí vemos un armario. Ahí está el armario para guardar el material didáctico, los lavatorios para la higiene de las manos, los sanitarios para los nenes de acá en la sala. Bueno, hay un espacio enorme para un pizarrón, acá está la ventana que da el zoom. Bueno, calefacción, ventilación. ¿Por qué el techo está cayéndose de esa forma? Porque la obra está abandonada
porque la humedad actuó. Bueno, y gracias a eso podemos ver que la instalación eléctrica también está terminada. O sea, está muy avanzada esta construcción, le falta muy poco. Teníamos los baños, los sanitarios para los niños. Como podés ver, es una sala bastante amplia. ¿Hace cuánto están los materiales así tirados? Hace 1 año y medio más o menos, que de un día para otro la constructora se fue. ¿Tu hija necesita ir al jardín? Mi hija necesita ir al jardín. Son 3 años que estoy luchando para conseguir una vacante para que mi hija pueda ir a estudiar. Me pide siempre, tengo mi hija en la secundaria y ella a la mañana se levanta y dice, mamá, quiero ir al jardín, mamá, quiero ir. Y me da mucha pena verla porque la verdad tiene derecho a estudiar mi hija. ¿Cuántos años tiene? 4 años. 4 años tiene. Desde que tuvo 2 años mi hija, yo estoy luchando por una vacante para ver si al próximo año quedaba nada. A los 3 años nada, 4 años, ahora mi hija cumple 5 años y está sin ir al jardín. ¿Tendría que estar en este jardín? Tendría que estar en este jardín porque le corresponde, vivimos a 3 cuadras. ¿Vos querés venir acá al jardín? Sí, y yo quiero que pongan todo aquí. Una mesa de acá, también acá. ¿Vos aprendés en tu casa? Sí. Las vocales. ¿Qué aprendes en tu casa? ¿Qué te enseñan? E, I, O, U. Así, yo cuento con mi mamá. ¿Te enseña tu mamá? Sí. ¿Y a vos te gustaría que te enseñe una maestra acá en el jardín? Quiero que construyan todos los jardines que haya. A ver, terminar ese jardín de infantes en General Rodríguez o construir aquellos otros jardines de infantes en La Plata, por ejemplo, muchachos, no es tecnología de punta, no estamos hablando de edificios inteligentes que hay que hacer un gran desarrollo, son jardines de infantes. Si no pueden terminar en tiempo y forma jardines de infantes como esos, estamos jodidos. ¿Saben cuántos jardines de infantes se construyeron en la realidad? Según cifras oficiales. Hace poco Macri fue en una inauguración de un jardín de infantes en Santiago del Estero y ahí se conocieron cifras que se presentaron como un gran logro. Claro, si uno las tiene en cuenta comparado con las promesas que se habían hecho en la campaña electoral, la verdad es que dejan bastante que desear. Reconocidas oficialmente son 442 los jardines de infantes construidos en lo que va del gobierno de Mauricio Macri. Es el 14,7% de los jardines de infantes prometidos, es el 14,7% de aquellos 3.000 jardines de infantes que había prometido el gobierno. Según cifras oficiales también, están anunciados para este año, y podemos dudarlo, pero supongamos que cumplan con la promesa, dicen que durante este año van a terminar, ya que estamos en campaña, 400 jardines de infantes más, o sea que van a llegar con suerte al 28% de lo que prometieron. ¿Sí? Eso va a ser todo lo que van a hacer. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es lo que hay detrás de estos jardines que no se construyen? El ajuste. El ajuste. Es el ajuste lo que dejó sin terminar los hospitales del kirchnerismo. Uno puede decir los hospitales del Bicentenario, esos 6 hospitales que quedaron a medio terminar en el conurbano ahora van a quedar, además por el ajuste, tal vez por algún grado de rencor político. Esa plata, que era plata del Estado Nacional, nunca fue girada para que se terminaran los hospitales. Los hospitales van camino de ser elefantes blancos que terminarán, Dios sabe cómo, ojalá no terminen ocupados como terminó el Elefante Blanco o como terminó el albergue Guardes, aquel edificio que tuvieron que terminar dinamitando. Eso sucedió a la salida del peronismo. Estamos en el mismo punto. Hay 6 mega hospitales en el conurbano, 5 de ellos cerrados, 1 apenas abierto porque el municipio de La Matanza paga los puestos médicos y así están quedando vacíos. Eso es el ajuste. Y miren, acá las cosas se ven, porque claro, están los canales nacionales y desde acá más o menos mandamos las cámaras para ver qué es lo que quedó sin hacer. Pero cuando uno recorre las promesas y las compara con las realidades del interior, la verdad que es asombroso. En Comodoro Rivadavia, ustedes recuerdan que hubo una luz terrible en Comodoro Rivadavia, iban a hacer un aterrazamiento del Cerro Chenque, parado, no se hizo nada. Habían prometido, habían ido ahí a prometer que sí, que se iban a parar los desbordes de la luz, nunca se terminó. En Santa Fe, será por eso que Cambiemos salió tercero. Miren, en Santa Fe Macri, personalmente, en el 2016, prometió un puente que iba a conectar Santa Fe con Paraná.
puente que es una deuda de hace más de 20 años. Nunca se construyó. Se anunció un puente que conecta Santa Fe con Santo Tomé. Tampoco se hizo. En 2017, Macri visitó Entre Ríos y anunció la construcción de un aeropuerto internacional. Tampoco se hizo. Esas son las cosas que uno puede pensar también que en cada uno de esos lugares deben quedar algo de memoria de que un presidente prometió la construcción de tal o cual obra, mega obra, para generar ilusión y después no se hicieron. Y de eso se tratan las promesas electorales, de generar una ilusión para que alguien le dé un cheque en blanco a un candidato y eso después no se termine cumpliendo. Hay rutas que iban a ser autopistas, por ejemplo, la ruta 19, que une San Francisco con Córdoba. Ahí anduvo Macri con Schiaretti recorriendo. La ruta está terminada solo en un 20%. Tenía que estar terminada para el 2019. Solo un 20% de la obra está hecho y a fines del año pasado echaron a todos los obreros y después ahora no sé si retomaron un poco las obras. Lo mismo pasa en la ruta 40 entre Mendoza y San Juan. El propio Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, que tiene a su cargo las autopistas, confirmó que no se va a hacer. Bueno, ni que decirles del millón de créditos hipotecarios. Entonces, ahora que hay como una especie de impas antes que arranque la locura de la campaña, es bueno recordar estas cosas para saber, qué sé yo, no es que nadie vaya a cambiar el voto porque vea que se prometieron cosas y no se cumplieron. Yo creo que se termina votando por otras cosas, por odios, por miedos, pero algunos de nosotros que todavía nos queda algo de memoria y de capacidad para recordar y confrontar, es bueno recordar estas cosas. Claro, es verdad que algunas obras se han hecho y van a aparecer en las campañas de propaganda, aparecen esos videos con celulares que hace el gobierno mostrando acá no había nada y ahora hay todo esto. Sí, sí, y es verdad que en algunas de esas obras, por ejemplo las obras del gobierno de la ciudad, fueron mucho más prolijos que el kirchnerismo, ¿sí? Porque también el kirchnerismo hacía esas obras, después recalculaban los costos de las obras y después no las terminaban, o si no, ahí anda, yo tuve oportunidad de ver las vergonzosas casas que mandó a hacer José López en Tucumán y que no quedaron terminadas, o qué decirles lo que pasó en el Chaco, yo les conté acá, las causas judiciales por desfalcos que hay, intendentes enriquecidos paseando en un BMW por que se habían robado y terminaron presos por haberse robado las casas destinadas a los indígenas. Todo eso efectivamente pasó, pero acá otra vez estamos frente a promesas, cantidad de promesas no cumplidas, un poco mejor disfrazadas, ¿sí? Prepárense también para lo que va a discutirse respecto de los beneficios del acuerdo que se anunció hoy entre la Unión Europea y el Mercosur. Nos van a decir que esto es el futuro, que ahora vamos a poder venderle cosas a un mercado de 800 millones de habitantes, pero por abajo, en los sectores de la industria real, ya empieza a haber una voz de inquietud. Ni les digo en los sindicatos, estoy hablando de los sectores industriales que producen en la Argentina, están un poco inquietos. Porque piénsenlo ustedes, si van a algún supermercado, ¿alguna vez se habrán encontrado con algún alimento importado más barato que los alimentos argentinos? Y dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un queso dinamarqués termine siendo más barato que un queso argentino? Efectivamente, los lácteos en la Argentina están carísimos. ¿Cómo es posible que de vez en cuando aparezca una oferta de pasta italiana más barata que la que se hace acá en Mar del Plata? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a veces aparezcan vinos importados más baratos que los argentinos? Bueno, prepárense, porque si esos productos que tienen un inmenso stock y se producen en escala, llegan acá más baratos que los que se producen en la Argentina, porque en la Argentina no hay crédito, hay tasas altísimas, hay impuestos que los encarecen, bueno, todo eso no va a cambiar. Entonces los que producen en la Argentina van a poder competir con tipos que tienen crédito, facilidades para exportar, acuerdos que los protegen. Esto es lo que está inquietando a mucha gente. Entonces, es de sentido común. Si ahora uno ve que muchas veces los alimentos, y la Argentina era el paraíso de los alimentos, y todavía sobrevuela esa cosa que la Argentina se tiene que dedicar a exportar alimentos para todo el mundo, sin embargo, acá el litro de leche cuesta más caro que en Inglaterra, ¿qué va a poder vender? ¿Qué van a poder vender los industriales argentinos? Piensen solo en materia de alimentos. No les estoy diciendo alta electrónica, electrodoméstico, ni nada por el estilo. ¿Qué vamos a poder venderle y a quién con estas condiciones económicas y si encima se rebajan los aranceles? Para exportar algo de la Unión Europea a la Argentina hay que pagar un arancel del 35%. Si se hace esta unificación, que va a tomar un tiempo, se va a bajar ese arancel. Entonces lo que hay que pensar es cómo va a quedar expuesta
Les hablo de la industria de la alimentación porque es la más sencilla, pero ¿qué va a pasar con los autos? ¿Qué va a pasar con cantidad de las pocas cosas que fabrica todavía la Argentina? ¿Va a poder efectivamente competir en algo con la Unión Europea? ¿O vamos a terminar, como siempre, exportando las materias primas para que allá las elaboren y nos las vuelvan a mandar para acá? Todas estas cosas se van a discutir y nos van a cansar de propaganda durante la campaña electoral. Me parece que para algunas de estas cosas hay que tener memoria y una mirada crítica. Bienvenidos. Esto es GPS. Siento. La información es urgente y tiene que ver con que finalmente habilitaron la candidatura de José Luis Espert y Luis Rosales a la presidencia y vice de la Nación. Juan Pablo, contame los detalles. Bueno, efectivamente, tal como venía diciendo el apoderado del partido, lo único que había presentado como documentación este señor Molina, que decía que se había presentado como precandidato y que en consecuencia... De la alianza que finalmente tomó Espert. Sí, que se había presentado por ese partido y que no le habían autorizado su precandidatura y demás. Bueno, efectivamente lo que dice la resolución es que lo único que había presentado es un formulario que vos podés bajar online de la Cámara Nacional Electoral que, digamos, que tiene una serie de requisitos y que está vinculado con el registro hoy de cuentas de redes sociales y demás. Apuntado al... O sea que no era un damnificado real, que no tenía... No, olvídate, no tenía ninguna documentación que respalde que se hubiera presentado en algún momento ante la junta del partido y que fueran candidatos. Y de todos modos, aun si así hubiera sido, lo único que podían plantear era que lo habiliten a ir a una PASO con Espert, pero de ninguna manera podía cercenarle la posibilidad. Digo, en esto sí tenía la jurisprudencia de tanto del juzgado electoral como de la Cámara Nacional Electoral, que siempre estuvieron a favor de la participación democrática. Sí, eso era lo que vos decías la semana pasada, que en general hay una tendencia, una costumbre en la justicia electoral a ser más bien amplios más que prohibitivos. Sí, sí, siempre, porque lo que se quiere favorecer siempre es la posibilidad de competir y participar en las elecciones democráticas, ¿no? Pero mientras tanto, mientras esperamos a José Luis Espert, que anda por acá, a ver qué nos cuenta de la confirmación de su candidatura a presidente, vamos a hablar un poquito de lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional. Los candidatos opositores estuvieron reunidos con los muchachos del fondo. No les digo que les cantaron las 40, pero algunas cosas les dijeron. Veo con mucha preocupación que el fondo haya desatendido una norma primaria de su carta de creación, que es el artículo 6º, que dice no financiar corridas cambiarias o fugas de capitales. Exacto. Porque ahí ya empieza a haber cierta complacencia del fondo que los corresponsabiliza de este plan que no ha cumplido con ninguno de los objetivos que se fijaron el día que se firmó el stand-by. Esas cosas hay que planteárselas al fondo y se lo planteé con toda franqueza y además les he dicho que es imposible pensar en cumplir con este plan con la retracción económica que vive la Argentina. Las posibilidades de desarrollo y de que la Argentina produzca los dólares para poder pagar esa deuda es prácticamente nula. Le he explicado, Werner, tal vez el 11 de diciembre volvamos a vernos. Claro. Yo saco roto de las finanzas de Macri. Alberto Fernández y su equipo fueron algunos de los que se juntaron con los delegados del Fondo Monetario Internacional. Otro fue Roberto Labaña, que también es candidato a presidente y que fue en su momento quien tuvo que discutir con el Fondo Monetario Internacional la reestructuración de la deuda externa histórica que hizo en su momento Néstor Kirchner. Pero ¿quién estaba ahí también? Estaba Matías Tombolini. ¿Sí? ¿Cómo es encontrarse con los muchachos del fondo? Amargo. La verdad que lo único que se me ocurre es amargo. Es gente amarga. Pero es la gente que hoy... Es lo que hay. Es lo que hay. Además, la oficina que tienen en el Banco Central, junto con la que tienen en Washington, es la que escribe la política económica de la Argentina. ¿Tan así es? Y vos pensás que la manera de intervenir
que han tenido en materia cambiaria fue la que terminó generando de alguna manera que el dólar se calmara hace 9 semanas. Argentina tiene que pedir permiso para decidir qué decide hacer o qué no. Sí, porque si no le cortan la canilla de plata. Por supuesto. Entonces, yo creo que estos encuentros tienen como misión central, para empezar, proteger el trabajo de Christine Lagarde, porque nunca en la historia del fondo habían otorgado un préstamo de esta envergadura. Y claro, este préstamo... ¿Vos pensás, como dice Alberto, que están financiando la fuga? Yo creo que si uno mira los números de la plata que entró y los números de la plata que se fugó, claramente hay una correlación. Explícale a la gente qué es la fuga. La fuga, porque uno está acostumbrado a decirlo y técnicamente, suena terrorífico. ¿Es terrorífico? Pero claro que lo es. Pero a ver, fuga de capitales no es que vos agarrás la plata y te la llevas a Miami. Si vos te comprás $500 y lo guardás en una Ziploc, en una lata de dulce de batata atrás de la heladera, es fuga de capital también. Sacá del sistema. Formación de activos externos. Se mide, eso lo mide el Banco Central mes tras mes. Y es lo que se genera cuando vos retrasás el tipo de cambio. Más no le das seguridad a los ahorristas y por otra parte no despertás ninguna esperanza. Porque quien elige comprar un billete en vez de cambiar el mostrador de la caramelera de su kiosco es quien está decidiendo no apostar por su país, porque ve que lo que viene es peor que lo que hay. Mirá, ahora, qué curioso, un gobierno que suponía que venía a mejorar el clima de negocios termina generando esto, que el que caza un mango lo quiere poner en el colchón o afuera y el que tiene la guita lo saca para afuera. La fuga de capitales es exactamente lo contrario de la lluvia de inversiones que nos prometieron. Es el antónimo. Es la muestra, es como cuando Macri pidió que lo midan por la reducción de la pobreza. Son las dos grandes caras de la mentira. Porque claro, vos me dijiste que no ibas a promover el consumo porque iban a subir las inversiones, cayeron y se fueron los capitales. Y me dijiste que te mida en función de la reducción de la pobreza y todo lo contrario, subió la pobreza. Bueno, esas mensuras que son datos y no admiten relatos, son medibles, de algún modo dan cuenta del fracaso de toda la política macroeconómica del gobierno. ¿Y qué dicen los muchachos del fondo cuando ustedes le plantean, miren, por acá no es, por acá vamos al témpano? Claramente escuchan, me parece que la postura... Toman nota. Son educados. La postura de Roberto, en este sentido, es una postura primero de alguien que ya sacó a la Argentina del infierno, porque ya negoció, porque buscó la manera de que esa negociación no fuera la más cara para los argentinos, porque cuando vos discutís... Sí, pero por eso mismo pueden pensar que es una bestia negra, que no lo quieren ver ni en fotos. Bueno, a ver... O aprendieron algo de la experiencia de la Argentina, porque hubo una cierta autocrítica del fondo, pero volvimos a lo mismo 10 años después. Una autocrítica que tiene que ver, digamos, proceso tras proceso, van aprendiendo. Bueno, la última autocrítica fue hace 4 semanas, cuando dijeron, bueno, el pronóstico para este mismo año no estaría cumpliéndose, la inflación en la Argentina es mucho más difícil de controlar de lo que habíamos previsto, porque el problema está en la filosofía que supone que los pueblos se tienen que adaptar a los manuales de economía, cuando en realidad son los manuales de economía los que se tienen que adaptar a los pueblos, y no es lo mismo la economía de los Estados Unidos que la portuguesa, que la griega, que la Argentina. Y esta traba que sistemáticamente se encuentra con estos planes de ajuste genera una sociedad que el principal default que enfrenta no es el de la deuda, es el del hambre. Pues ¿sabes qué pasó? Bueno, lo que pasó este año. Pero si la comida subió el doble doble de con los el sueldos. fondo y se dispararon todos los números de desempleo, pobreza, inflación. Y de hambre. Porque Argentina es un país que toma menos leche, los argentinos comemos menos carne, los supermercados venden más de 12,5% menos que el año pasado, mayoristas lo mismo, shoppings 22,5%. Yo en la facultad cuando explico esto, les digo, miren, esto es comparable a un país que entró en guerra, pero en guerra. Es decir, no estamos hablando de una recesión normal. Un país que entra en guerra explica estos números. Bueno, hoy Argentina transita por esos números mansamente porque, bueno, sencillamente no hemos atravesado ningún bache en las últimas 9 semanas y el dólar está tranquilo. Y cuando ustedes le dicen a la gente del fondo, en una conversación, esto, ¿qué dicen? Porque algo de decir, bueno, no tenemos esperanza, confiamos que... No, ellos toman nota y claramente, a ver, el fondo
te pone pocas condiciones para prestarte plata. En realidad te presta plata para ponerte condiciones. Y lo que viene es bueno. O sea, vos vas y vení para acá. Ese fue el error de ir de ese modo al Fondo Monetario Internacional. Ir a pedir la escupidera de esa manera, lo que genera es que va a poner en la agenda, y ojalá se discuta en esta campaña, me encantaría, ¿qué hacemos con la reforma previsional? ¿Nos van a hacer que nos jubilemos los argentinos a los 70 años? ¿Qué van a hacer con la reforma laboral? Que no es que no haya que discutir esas reformas. La pregunta es, ¿en qué contexto discutís esas reformas? ¿En el Porque contexto una de cosa qué plan? es en un contexto expansivo y en un contexto recesivo. Porque las soluciones macroeconómicas para los problemas de corto plazo no son las mismas que para los problemas de largo plazo. La política tiene que construir ese puente entre el problema de corto plazo y el desarrollo de largo plazo. Vos en el largo plazo, para mí, tenés que buscar una economía con bajos impuestos, una economía abierta. Tal vez si lo haces de entrada tengas un costo social muy elevado. Bueno, ¿cómo juntás la solución de corto con la de largo? Es lo que la política no ha resuelto en los últimos 40 años. Porque muchos, viste, decir nombrar el default en una reunión con la gente del Fondo Monetario como nombrar la soga en la casa del ahorcado. ¿Hay una salida o la deuda es tan grande que vamos a camino a una piña? A ver, yo creo que Argentina no puede seguir incumpliendo los contratos. No puede más seguir incumpliendo lo que promete. Lo que puede hacer es plantear un plan razonable en donde el esfuerzo empiece por la política y le plantee a los acreedores que en todo caso, si hay un estiramiento de los vencimientos del fondo, lo que se ahorren de intereses, lo van a permitir en baja de impuestos. Ahora, si lo que se ahorra en intereses lo vuelve a capturar la política para gastarlo como quiere, entonces tenemos un problema. ¿Aguanta este plan, así como está? ¿Pero cuál es el plan? Esto, aguanta pisar el dólar y cruzar los dedos hasta que lleguen las elecciones. Bueno, ¿Al gobierno le aguanta? La verdad es que lo desconozco. Yo creo que lo que hay es un dólar que está sostenido con la morfina de una tasa de interés que termina siendo incompatible con la inversión, con el desarrollo productivo, con la búsqueda de la inversión que promueva la productividad para ser competitivos, que convierta amenazas en oportunidades. Hoy el acuerdo que se firma con el Mercosur, entre el Mercosur y la Unión Europea, 100.000 millones de dólares de intercambio comercial, casi 770 millones de personas allí. ¿Vos lo en ves ese bien mercado. o te inquieta eso? Mira, cuando yo elegí la posibilidad de participar en la vida pública desde la política, siempre tengo esta lectura más de la facu. Y nada es bueno o malo, todo es relativo. Pueden enseñarse a los chicos que no hay blanco o negro. Esa posición relativa depende, por ejemplo, si vos vas a ir con un modelo de desarrollo, vas a ir a venderle pasto a la Unión Europea. Ahora, ¿cuál es el modelo de desarrollo nacional? ¿A dónde queremos orientar el ahorro de los argentinos? ¿Va a ser el Estado el que te diga para acá o para allá? ¿O van a permitir que el sector privado crezca? Porque el ajuste fiscal de este año lo está pagando el sector privado. Bueno, entonces, ahora, ¿queremos generar un ajuste razonable? Discutámoslo en el Parlamento. Ahora, eso tampoco se discute porque el gobierno no ha mostrado vocación de ir en una dirección determinada. Nos gobiernan con un algoritmo. Y esa es la realidad de la Argentina. Entonces, si nos siguen gobernando con un algoritmo, en los próximos 4 años vamos a estar sujetos a cómo performa una foto en Instagram y no a cómo terminemos una política de largo plazo que tenga una dirección que hoy en la Argentina no sabe para dónde va. Matías, gracias por venir. A vos por la invitación. Recién les contábamos la noticia urgente. Recién, poco antes de las 21:30, se confirmó, se oficializó la candidatura a presidente, la precandidatura, en verdad, porque tiene que pasar por las PASO, de José Luis Espert. Acá los tenemos, están ingresando acá, los tenemos acá recién oficializados como candidatos. Y lo que estamos discutiendo, Juan Pablo, era los detalles. Finalmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué permitió la oficialización de esta candidatura? Sí, ahí justamente, este es el formulario que es la única documentación que presentó este señor Molina, obviamente completo, pero esto vos lo bajás, yo acabo de googlear la acordada, la resolución. O sea que podemos presentar, vamos. Claro, presentó esto, lo firmó, lo hizo certificar por un escribano y dijo que se había presentado como candidato por la lista y demás. Estaba flojo de papeles. Claro, realmente muy burda la maniobra, ¿sí? A ver, tranquilos, se les pasó el sustito, ya están tranquilos.
Estamos muy contentos. Esa sonrisa, muy esa serenos. sonrisa. Espera, habitualmente no se ríe. Hoy se ríe, hoy está. Pero con los amigos sí, yo me río. Con él me río. Con... Eres un gran amigo. ¿Con Juan Enrique? ¿Sí? Sí. Y con él también. Mientras Somos muy no- amigos. Bueno. Estamos felices, muy serenos, porque cuando uno trabaja mucho por las cosas y las logra, lograrlas es un alivio, más que una felicidad. te Ahora, diría. viene que Y les además hice- porque somos conscientes de lo que viene, obviamente. Les ¿no? hicieron algunas maldades, ¿eh? Sí, La clase sí. política les hizo algunas maldades que ustedes supongo que no, Bueno, no porque, conocían. a ver, en ese sentido lo teníamos claro, que nosotros somos un virus para el sistema de políticos que depredan al país. Como buen virus, no solo han hecho, hasta ahora han fracasado, pero van a hacer todo lo posible ahora para ganar de manera probablemente no demasiado santa. Digamos, ya han empezado algunas campañas, de hecho. Yo creo que van a estar en una bastante antología sucias. de que le sacaron el partido. Le sacaron el partido antes de inscribirse. Y después me contaba que hubo también una cosa de hackers que les cambiaron los números de los DNI. Sí, eso es otro problema que lo está dilucidando nuestro equipo de abogados junto con la justicia. En la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes presentaron bien la planilla? Cuenten cómo Sí. fue. ¿Presentaron Bueno, bien la sí, planilla? cuando vos estás, a ver, vos tenés la sede partidaria y la justicia. Vos en la sede partidaria, cuando vas a ingresar a cada candidato, lo que haces es ingresarlo con su nombre y apellido y con su DNI. Y el sistema que a vos te carga la justicia electoral en tu sede, te impide cargar mal el número de documentos. O sea, tiene que machear, Claro. estar totalmente Nombre conectado, nombre y apellido con el número de DNI. E insisto, vos no tenés chance de cargar bien el DNI de la persona. No hay manera. Si lo cargaste, porque lo cargaste bien, porque el sistema es como una password el documento. Claro. Si no lo cargas bien, no te lo carga. Entonces, obviamente, por definición, todos los DNI de todos los candidatos de la provincia de Buenos Aires, que es donde está el problema, lo cargamos bien. Y aparecieron Cuando mal. veíamos lo que pasaba, entre comillas, en la justicia electoral, prácticamente el 90% o 80 y pico por ciento de los documentos estaban todos mal. Alterados Eso- en una o dos cifras. Eso es alta ingeniería. Y con algún patrón. Ponerle el 4 cambiado por 7. algo así. Sí, una cosa así. Sí, O sea así que hubo un programejo que Sí, dijo, ahí hubo bueno, algo, muy peligroso. algo, es muy Epa. peligroso. Sí, Muy sí. peligroso. La verdad que Ahora, muy otro tema fue el tema del partido, que afortunadamente lo hemos logrado solucionar y hoy la justicia falló a favor nuestro, así que con Luis... Ahora, sabés que Esper siempre habla de dinamitar el sistema y se refería principalmente al sistema económico. Me parece que ahora en su próximo libro va a incorporar un nuevo capítulo que es dinamitar el sistema electoral. Sí, no argentino. puede ser lo que pasa. Esto que mostraron ustedes recién, ¿viste? Cualquier paracaidista se mete a hacer cosas como esta. No, Además está todo hecho en esa gran simulación que es la Argentina, ¿viste? De querer, pretender y todos actuamos hipócritamente como si así fuera. Los días de cierre de las campañas en los búnker. Están todos, la mayoría, en muchos casos, empleados públicos, todos entrenados para escribir, firmar y que parezca después que es otra cosa. Y todos lo aceptamos. El financiamiento de las campañas, todos sabemos que... y todos lo aceptamos. Ahora, lo ves en los papeles y parece Suiza Claro. esto. Hay controles y Hay recontroles formalidades. y formalidades. Y no existe ninguna de esas. Entonces, es otra simulación más construida de hace años. Somos grandes, ya tenemos 30 años de Claro, por democracia. ejemplo, hoy que se firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea, ¿no? Yo digo, más vale que ahora el gobierno empiece a bajar impuestos y costos laborales para no terminar con otra vez bastardeando el libre comercio, ¿no? Más vale que hagan eso a partir de ahora y que se dejen de joder con esto de estar atrasando el dólar porque el dólar trae votos, ¿no? Yo te diría, si vos no permitís que el dólar valga lo que tenga que valer, si vos no bajás impuestos, si no bajás costos Si no dejás laborales... de cobrar coimas, además, porque Este acordate acuerdo que- de libre comercio va a ser otro fracaso, cuidado. ¿Me entendés? Y acá simulamos que vos, si protegés a la industria cobrando cualquier disparate acá adentro, de esa manera generás empleo. Claro, pero somos un conjunto de hipócritas, porque después cada vez que podemos nos cruzamos la cordillera o viajamos a Miami, los que pueden, a comprar las cosas más barato. Ah, pero no, mirá, no vaya a cobrar las cosas caras acá porque si no se funde medio mundo. Somos cómplices e hipócritas también, como esto del sistema electoral. Quiero volver un poco Cualquier cosa es. Ahora enseguida vamos a la economía, pero quiero ver un poco la cuestión política. ¿Por sí. qué creen que el gobierno estaba tan molesto con ustedes y lo mandó a Pichetto, que le ofrecieron un lugar a CEF para llevárselo y dinamitarle la candidatura? A CEF lo transformaron por 48 horas en el Messi de los diputados, ¿viste? Este tipo...
Deben estar arrepentidos de haberle dado un cargo a CEP, Yo creo que, bueno, dicen los que saben de esto que el votante nuestro sale de la pecera de Cambiemos, gente que votó a Macri, está muy desilusionada con Macri y no le tiene pánico a Cristina, ¿no? Porque mucho cambiemita decepcionado que está dispuesto a votarlo erróneamente, creo yo, 3 veces a Macri con tal de sacarse el pánico de que Cristina no vuelva. Lo cual es absurdo, porque vos en una PASO, es una encuesta la PASO ya, ¿no? No hay ningún partido o espacio que defina candidaturas en la PASO. O sea que se ha transformado en una encuesta muy cara, pero es una encuesta. Está bien, pero en la primaria, los votos que vayan para ustedes también van a tener alguna influencia en el Parlamento. Pero se parte de un supuesto equivocado. Los votos no son de nadie. Los votos no son de nadie. Puede ser que el núcleo muy duro de gente muy fanática o muy partidaria, digámoslo positivamente para no ofender a nadie, del presidente Macri sean más o menos de él. Y los muy partidarios o fanáticos de Cristina son muy de ella. Ahora, en el medio hay un montón de gente que presta el voto. Clarísimamente. Claro. Se lo puede prestar a Cristina o se lo puede prestar a Macri. A Cristina se lo prestaron en el 2011 el 54%, o sacale el núcleo duro. En el 2015, Macri tenía de núcleo duro 25 con toda la furia. Para llegar a los 50, hubieron 25% de los argentinos que se lo prestaron. Cuando vos sos gobierno y querés ser reelecto, tenés que renovar ese préstamo. ¿Con qué? Con gestión. No fue tan buena la gestión de Cambiemos, lo siento. Entonces hay un 25 o más % de votos que fueron de Cambiemos que no quieren o están ahí. Bueno, por eso aparecen opciones, pero de verdad desinteresada. Soy testigo del inicio. Esper quiere expresar sus ideas, discrepar con lo que no le gustó de Cambiemos. Llevamos 4 años discutiendo en los programas con José Luis. Obviamente estar en las antípodas del kirchnerismo, pero competir en democracia. Y como hay 3 opciones, que se tranquilice todo el mundo, no entre en el pánico generado por el gobierno y retroalimentado por Cristina de que todos tenemos que ser ovejitas, además, que vamos a 2 corrales nada más. Además la hipocresía de gran parte del gobierno, de haber utilizado a Cristina como el cuco y al mismo tiempo te ponen a Pichetto en la primera línea de sucesión presidencial, siendo Pichetto un kirchnerista de pura sangre. Entonces que a vos te digan, guarda que vuelve el kirchnerismo, si no ganamos, pará, nunca se fueron, no me jodan, Cambiemos. Nunca se fueron y ahora lo tienen a Pichetto en la primera línea de sucesión presidencial. ¿De qué me hablan? Pero parece que ustedes se convirtieron en peores enemigos para el gobierno que buena parte de algunos aliados intermedios o que incluso... Bueno, por eso, y nosotros lo denunciamos de manera muy categórica, lo que ocurrió con nosotros, encabezado por el señor Pichetto, por eso está ahí Pichetto, usted adentro del gobierno, para eso vino. Una maniobra no para robar un diputado o un senador, sino directamente para dejarnos fuera de competencia. Ahí estuvo el intento de proscripción light, porque al llevárselo a CEF, que era el presidente del partido, que a nosotros nos permitía la candidatura presidencial... Te dejaba en una condición de candidato mediático, digamos. Podía competir, no podía competir directamente. Claro. Afortunadamente logramos otro acuerdo con otro sello partidario y terminamos pudiendo competir. Pero lo que hizo el gobierno fue tratar de que no compitamos. Es una cosa grave, estando en democracia, hacer lo posible pero que un candidato no compita, ¿no? Y utilizar toda la fuerza del aparato partidario. Sí, de hecho, cuando terminaron de arreglar con ASEF, fueron contra otro partido que forma parte de nuestro frente, que no es un partido nacional todavía, que es la UCD, empezando a apretar gente de la UCD, para que me dijeran, bajalo expert. Bajalo expert. Sí, bajalo expert. Así, sí. Bueno, aquí tenemos una encuesta sobre los motivos por los cuales la gente está decidiendo su voto. ¿Sí? Motivaciones del voto para cada fórmula. ¿Sí? Aquí tienen. Esto es... Y fíjense que es lo que decían ustedes recién, que la cosa se va polarizando. No quiero que gane el kirchnerismo, no quiero que gane Macri. Son los valores más fuertes. ¿Sí? Mira qué interesante, estoy viendo ahí si no lo veo mal. El 50, o sea, de los votantes nuestros, el 50% creen que van a resolver el problema del país. Es el porcentaje mayor que Del Caño, mayor que Cristina, mayor que Labaña, mayor claro que tiene. O sea, ustedes se llevan. Es un voto de ideas. Bueno, y ahí está el desgaste del gobierno. Es decir, que el 22% del voto del gobierno sea porque cree que no va a resolver los problemas del país. Solo el 22, muy poco. Es poco. Bueno, porque ya demostraron lo que pueden hacer. Esta es la encuesta.
¿sí? Es la encuesta de Sinopsis, ¿sí? Se conoció hoy. Si las primarias presidenciales fueran hoy, ¿a cuál de estos candidatos votaría? 4,1, muchachos, les augura. Me impresiona la volatilidad que hay en las... sí, bueno. Salvo, hoy Bloomberg sacó un artículo justamente sobre eso. Sí, acá hay una cosa. Lo que es interesante es que la grieta es enorme, ¿no? Si vos sumás 76%, Fernández, 77%. más del 76%, ¿no? 76%, 60,5%. Es impresionante. Ahora, después con la grieta hay más o menos acuerdo entre los consultores políticos, ¿no? 75%. Sí. 70, depende. Sí, pero después hay mucha volatilidad. Yo he visto encuestas donde Labaña está en 11 puntos, nosotros en 8. Sí. Y Federico González. Claro, y yo he visto encuestas también donde estamos 11 nosotros y Labaña 8, o sea, en tercer lugar nosotros. Yo tendría mis dudas, ¿no? Porque todo esto está armado muy en laboratorio en general. A mí me parece que el gran tema de la polarización es una construcción de la grieta, ¿no? Es una construcción pensada con acento ecuatoriano, claramente, y retroalimentada ¿Vos viste la fineza de Luis para decirte? Sí. Yo te diría Durán Barba. Pero él es un diplomático, puede ser un canciller. Nos complementamos. No es como nosotros, que somos más animales, bueno, José Luis, ¿no? Durán Barba y retroalimentada por Cristina. A ver, es un invento de ahí que conviene. ¿Vos te crees que hay alguna pelea de fondo entre Macri y Cristina en algún tema? Y sí. No. Y preso, por ejemplo. A ver, ¿quién va presa? Y Cristina, pero que no le levanten los fueros. ¿Por qué no avanzaron las causas del año 2015 al 2017 cuando Cristina no tenía fueros? Los tiempos de la justicia. Bueno, mira, los enigmas de la justicia. Justo. Y todo, entonces digo, es complejo. La familia Macri construyó muchas cosas durante el gobierno de Cristina. Yo creo que hubo un pacto debido a Macri. Entonces, no tengo ninguna duda. del padre, qué sé yo. Pero digo, más allá de eso, se ha generado, sí, una muy peligrosa división entre los argentinos. A raíz de ese interés. Y a mí me parece que el juego es dividamos, y no nos ponemos de acuerdo, porque no es un acuerdo, después competimos. Si nosotros creemos que hay una falsa grieta total, es una falsa grieta, porque son muy, muy parecidos, no en vano hemos terminado con Macri, con retenciones a las exportaciones como con Cristina, con controles de precios como con Cristina, con precios cuidados, con ahora 12, todos... Pero eso te puede decir que es la gobernabilidad. Sí, bueno, pero está bien, una cosa es la gobernabilidad, otra cosa es discutir la grieta. La grieta que ellos te crearon es falsa. La grieta verdadera es entre todos ellos, después de todo, salvo nosotros, todos son kirchneristas. Escúchame, Cristina ni hablar. Labaña y Urtubey. Labaña fue ministro de Economía de Néstor y Urtubey fue fanático kirchnerista hasta que Cristina empezó a irse. Simplificación de campaña, José Luis, eso. No, perdóname. Y la tercera, la fórmula de Macri lo tiene a Pichetto adentro. Entonces, yo creo que en realidad la grieta es de nosotros contra ellos. ¿Y nosotros quiénes somos? Somos juntos de trabajo, que creemos que Argentina tiene un sistema que hay que terminarlo, porque destruye a la gente de laburo. Vamos a ver. Yo creo que el mérito de ustedes ha sido reconocer o ir contra un esquema económico corporativo que ha generado una cantidad de regulaciones, y esto fue lo novedoso de lo que trajeron ustedes al debate. Ahora, de ahí a que se puede aplicar e implementar, podemos discutir una cosa, ¿no? Pero espérate, si no lo aplicamos, no pidamos que nos vaya mal, o sea, que nos vaya bien, perdón. O sea, no hay ninguna excusa para no cambiar que vaya a impedir las consecuencias negativas de no cambiar. Que me digan que no se puede cambiar por Moyano, por las mafias, que los empresarios... El costo social. No, ¿qué costo social? Gobernabilidad. El costo social lo pagás hoy por no cambiar. El costo social lo pagás cuando ves a la mitad de los chicos que son pobres, por culpa de este sistema que te impide tener un futuro razonable hacia adelante. Como mostramos recién, un Estado que no puede terminar una sala de jardín de infantes. ¿Vos sabés lo que es un país donde la mitad de los chicos son pobres hoy? Eso te garantiza que la población total en algunas décadas va a ser como mínimo el 50% pobre, pero eso es por no cambiar, no por cambiar. A ver, el no cambiar lo que te asegura es que vos vas a andar siempre cada vez peor. Pero vos hay un sistema de subsidios que frena algunos de quilombos. Por cambiar, a ver, la historia lo está mostrando. El no cambiar lo único que hace es que cada vez estés peor. Hoy tenemos más delincuencia, más producción y consumo de droga como nunca en nuestra historia. Nunca tuvimos estos niveles de inseguridad, proliferación de villas, etc. Nunca tuvimos esto. O sea, como sociedad nos va cada vez peor por no cambiar. El cambiar, sin duda que tiene costos, solo durante algún tiempo. Pero a la larga vas a ver el sol. Bueno, José Luis, empezó
y prosperó esta idea en Estados Unidos y norte de Europa. Primero decían, bueno, son los anglosajones protestantes. Sur de Europa, bueno, porque son parte de Europa. Oriente, son los tigres. América Latina, Chile, ejemplo, nos está sacando cabezas por aplicar un sistema bastante parecido a lo que dice Pert. Perú, Colombia, Paraguay, México, Paraguay, Uruguay. Yo creo que la discusión nuestra es hasta preideológica. No hace falta discutir ideología. No me vengas con el cuento liberal, keynesiano, socialista. Un ejemplo. Tenemos 5 millones de trabajadores privados trabajando en negro. 1/3 de la población trabajadora de Argentina trabaja en negro. 1/3. O sea, esos 5 millones de personas que trabajan en negro, ahí no hay vacaciones, no hay aguinaldo, no hay salario mínimo, no hay salario de convenio. Es casi esclavitud. Ahora, ¿vos podés creer que acá no se pueda cambiar las leyes laborales para que no haya 5 millones de trabajadores trabajando en negro por salarios miserables encima? Entonces, eso no es liberal, demócrata, no, es sentido común. ¿Qué tenés en la cabeza? Está bien, pero vos tenés grupos empresarios que no les gusta competir. Y sí, nos vale. No les gusta Pero por nada supuesto que competir. no. Pero por Entonces, supuesto que no. a mí me encantaría que hubiera mucha más competencia y que eso fuera una regulación real contra el aumento de precios. Porque no solamente la inflación es producto de los fenómenos monetarios, sino también de la falta de competencia, creo yo. Yo creo que no, pero bueno, es una discusión. Una discusión. Sí creo que... A ver, yo creo que la competencia es la base del progreso. Sí, pero acá no hay en Argentina. Bueno, toda la cerveza la fabrican dos empresas, los shampoos los fabrican dos empresas. Por eso lo que propicia Esper es casi reiniciar la computadora. ¿Viste? Cuando se te llenó de virus o de problemas tenés que reiniciar. Reset. Hay que reset la Argentina, lamentable o afortunadamente. Por este camino, mirá, teóricamente ahora nos gobernaban los buenos, porque antes estaban los malos. Y hay inversores extranjeros, viste que no hay cero inversión extranjera. Cero. Un español me dijo hace poco, vendo todo. ¿Por qué? Porque si estos son los buenos. ¿Cómo serán los otros? Y están por volver los malos, hay muchos países con la letra A. Bueno, voy por a otro eso, país con letra A. Nuestra propuesta durante esta campaña va a ser muy concreta. Que Argentina tiene que terminar con un sistema muy raro. Argentina es un sistema muy particular acá. Tiene un sistema de todo, de política económica, de justicia, de lo que es la ley electoral, que destruye a la gente que vive adentro de un país. Es raro. Pues vos supuestamente, cuando armás un país para que la gente ahí adentro la pase bien. Acá el sistema destruye a la gente. Vos pagás todo más caro que afuera. Pagás impuestos como en ningún lugar del mundo. El sistema electoral es una cosa... con eso, José pero Luis. por supuesto, pero son muy pocos los que ganan. Pierde el grueso de la sociedad. Yo pensé que los que ganan van a dejar de ganar. Y bueno. Bueno, el desafío es ese. Es meterte dentro del sistema como nosotros nos queremos meter para desde adentro... dinamitarlo directamente. Bueno, por eso se generan tantos bueno, por eso estas cosas. No es casual que nosotros seamos el último partido, la última fórmula en estar autorizada por la justicia para competir. Ahora, hay un tema. A las que le quisieron sacar la silla. Hay un tema que se está dando en todas partes del mundo, Rolando. Hay un error desde la política tradicional del sistema de creer que el que aparece desde afuera lo vas a descalificar como intentaron. Seguramente ahora vendrán otros. Nos van a tratar de bajar votos de mil maneras, diciendo que nos el financia, voto útil, que ustedes son un voto testimonial. O que nos financia no sé quién, o que venimos de no sé dónde, o que somos no sé qué. Va a venir eso, seguro, estamos preparados. Pero hay que darles una mala noticia a esta gente. Todos los fenómenos nuevos políticos en el mundo se está demostrando que los sistemas están en crisis y desde afuera empiezan a aparecer opciones que se alimentan de la crítica del sistema. Que cuando te intentan tirar, te intentan correr, te intentan bajar, te suben. Trump, Bolsonaro, no digo que Esper sea el Bolsonaro argentino ni por las tapas. No le está yendo muy bien a Bolsonaro, así que no te conviene. Pero el fenómeno, ¿vos dónde lo ves? Hay un fenómeno... Sí, claro. López Obrador, si te gusta a vos en México, ¿te gusta más López Obrador? ¿No te gusta mucho? Bueno, pero también era un está haciendo desastre con el narcotráfico. Pero también era un antisistémico de izquierda. Yo me refiero al electoral. Así que me parece que en los laboratorios antiguos de marketing electoral deberían rever ese tema. Te aseguro que en esta semana, por intentar sacarnos, nos metieron mucho más adentro. Claro, lo subieron a un ring de importancia, le dieron mucha más importancia que la que tenían antes de este episodio. Exactamente. Sí. ¿Pensás que dura esta paz cambiaria? Yo te diría, yo no creo que vaya a haber una grave crisis antes de las elecciones.
Pero si Cristina pintara que gana en primera vuelta, probablemente tengas un poco, alguna tensión cambiaria. Sin llegar a ser algo crítico. Están los dólares del fondo, la tasa de interés está en las nubes. Yo te diría, la han agarrado, lo han alambrado bastante bien esto, hasta las elecciones, ¿no? Después... ¿Y después? Este plancito que se armó es el típico plancito para hacer una elección. ¿Cómo se sale del laberinto? Claro, por eso. Plan llegar, decía él. Claro. Entonces, pero en algún momento, el quilombo puede pegar antes o después, pero en algún momento. Kicillof tuvo un la plan bomba llegar, de la deuda, la bomba de la ley, ¿cómo termina? Y Duhovne tiene su plan llegar, son distintos, pero el objetivo es llegar. Sí, no. Los costos los vas a pagar. Los costos de hacer lo que estás haciendo, atraso tarifario, algo de atraso cambiario, una baja de déficits que ha sido solo licuar ingresos de los que trabajan en el sector público y reventar el sector privado. Todavía el sector privado sigue en territorio negativo. Eso lo vas a pagar después de la elección. Es más, hay una cosa delicada hacia adelante, la deuda, por ejemplo. Vos tenés cerca de 40.000 millones de dólares de pago de deuda entre enero de 2020 y mediados de 2021. El año y medio. En un año, 40.000 millones. En año y medio, hasta que termine el acuerdo con el fondo. Y el acuerdo el acuerdo con el fondo te da solamente 7.000 millones. Vas a tener que salir a buscar mucha plata. O sea que más vale que el nuevo gobierno se ponga las pilas, haga propuestas razonables. Suponete que te dicen a vos, bueno, a ver, vení. Viene Macri y supongamos que gané las elecciones, entonces. Sos ministro de Economía en un acuerdo. Bueno, hablemos de... Bueno, ponele que te apriete. ¿Cuál es tu examen? ¿Cuál es? No, examen, no, compañero. Pregunta nomás, pregunta. ¿Cómo salís de este laberinto? Te dicen, mira, aunque sea como ejercicio teórico, tenés este laberinto llamado Argentina, ¿cómo salís? Bueno, ahí tenés dos cosas gordas. El 2020, ¿eh? Sí, dos cosas gordas. Tenés que estabilizar la macroeconomía y tenés que además hacer todas las reformas estructurales para cortar con la decadencia. Entonces ahí tenés una cosa secuencial. Vos tenés que estabilizar la economía. Para estabilizar la economía vos tenés que seguir con el plan de emisión cero, pero tenés que lograr un gran aumento de la confianza en Argentina y en el deseo por invertir acá. Para lo cual tenés que empezar a transitar las reformas que tenés que hacer. Libre comercio, no con Europa solamente, sino con todo el mundo. Pero tenés que bajar impuestos, para lo cual tenés que bajar el gasto. Para que puedan competir las empresas argentinas. Y tenés que bajar los costos laborales para que puedan competir. Algunos dicen que a la Argentina le convendría aferrarse a algún ancla monetario, como fue en su momento la convertibilidad, para decir, bueno, frenar la inflación por un tiempo. Yo te diría, si vos seguís dolarizar. Si vos seguís con la emisión cero, si lográs un cambio, una reforma grande del Estado y de lo que Argentina va a hacer con el mundo hacia adelante. Si lográs es muy etéreo eliminar... la confianza. Bueno, pero vos tenés que lograrla porque no hay manera de estabilizar la economía sin lograr confianza. Ya se demostró que cambiando personas nada más... No sirve. Tenés que desindexar toda la economía. Tenés que volver a prohibir por ley la indexación de toda la economía que tenés hoy. O sea, tenés que hacer algo parecido a lo que se hizo con la convertibilidad. Sí. Y probablemente, si vas a abrir la economía del comercio, vas a tener que devaluar, si no va a fundir a medio mundo como ya pasó. Pero yo diría, esas 4 cosas son cosas que habría que pensar para un plan de estabilización. Ahora, tenés que plantear la reforma estructural de Argentina, porque si no, nadie va a querer invertir un peso. Va a seguir ocurriendo lo que decía este empresario español. No, yo me voy de acá. Sí, pero además este es un país que funciona como un almacén sin crédito. Absolutamente. No existe crédito. Bueno. Cualquiera quiere ir a, no sé, a mejorar su casa, no puede ir al banco a pedir un préstamo porque te arrancan la cabeza. Bueno, Rolo, es pero un país sin crédito. Esto que no es una economía moderna. Esto que escuchamos ahora... No, somos cavernícolas. Bueno, pero espérate, si seguimos repitiéndonos en hacer siempre lo mismo como estamos haciendo hace décadas, no pidas que esto termine alguna vez bien. A ver, ¿a Argentina le puede ir bien? Sí. Pero tiene que cambiar radicalmente lo que está haciendo, sustancialmente lo que está haciendo. Y a esta altura, mira, imita ejemplos parecidos a nosotros que le va bien, punto. Basta. Basta nuestra soberbia de pretender que inventamos el círculo cuadrado. Está bien, pero hay una particularidad argentina hoy por hoy en el mundo, que es la inflación. Está bien, pero no somos tan únicos como para no poder hacer nada de lo que hacen los vietnamitas dirían lo mismo, los taiwaneses dirían lo mismo, los coreanos del sur dirían lo mismo. Casi nadie tiene inflación. No, bueno, pero tenían sus propias particularidades y todo. Los chinos comunistas se hicieron capitalistas y no les fue nada mal. Sí, tenían una ventaja, no tenían elecciones, los muchachos tenían un sistema un poco... Son la segunda potencia del mundo y era un país del tercer mundo hace 30 años.
Digo, no es que sea mi modelo el chino comunista. Lo que sí te aseguro, es como que binario esto. Hace 8 décadas, 9 décadas, 10 décadas, casi un siglo, que venimos probando siempre lo mismo. Siempre. Pero hubo un periodo de crecimiento. Está bien, pero después se termina colapsando y terminás en el tobogán de siempre. El desafío nuestro sería, che, ¿no está todo inventado ya lo que hace que los países prosperen? Yo te diría que sí, que está inventado. ¿Por qué no copiamos? Alejémonos, dejemos nuestra soberbia de lado que podemos invertir el ciclo cuadrado. Nosotros creemos que somos campeones mundiales todavía de fútbol. La última vez fue en el año 86. Bueno, pero le ganamos a Venezuela. Está bien, ¿entendés? O sea, sacate toda esa cosa de soberbia que tenemos y directamente copiá lo que hacen los países a los cuales le va bien. Y no tenés que copiar a Suiza, tenés que copiar a Chile, Perú, Colombia y Paraguay. Alejate de donde estás. Por el bien de la gente, porque la gente yo creo que no merece más lo que está sufriendo. Sí, Ceroli, usted ahí está pidiendo la palabra. Sí, yo lo que le quería preguntar, generalmente en su descripción el Estado asfixia la economía y los empresarios argentinos, la gente que puede traer plata acá, puede terminar castigado por un sistema donde hay impuestos muy distorsionados. La consultora de Orlando Ferreres en marzo hace un cálculo de que los argentinos, entre cajas de seguridad en el exterior y en las casas, tienen 400.000 millones de dólares. Si tienen 400.000 millones de dólares, que son 8 veces lo que nos prestó el Fondo Monetario, ¿cómo logran juntar esa plata si el Estado les saca tanto? ¿De dónde sale la plata? ¿La roban en los camiones de caudales por la calle? ¿Cómo saca 400.000 millones de dólares para la cantidad de habitantes y la proporción de la economía, el nivel de la economía argentina? Es una cifra impensable para cualquier otro país. ¿De dónde salió esa plata? Esos 400 millones de dólares. ¿O Orlando Ferreres miente? No, Orlando Ferreres no miente, no. Podemos discrepar si el número es 400 o es 300 o 250. El INDEC tiene un número menor. El INDEC, que también hace un cálculo en ese sentido, tiene un número sustancialmente menor. Pero igualmente es un número enorme en cualquier caso. Yo te diría, la plata que los argentinos líquida tienen afuera con algo de propiedades es parecida a la deuda externa y algo más. O la deuda pública, mejor dicho. La tentación es pensar que ahí hay un 1 a 1, ¿no? El Estado se endeuda y hay fuga y ahí termina la historia. Yo te diría, quienes forman activos afuera no es solamente un ricachón, un garca. Hay gente de a pie que compra dólares y se los queda guardaditos. No vayas a creer que eso ocurre solamente en el segmento ABC1. Pero además, si vos no querés que eso ocurra, si no queremos que eso ocurra, y eso sin duda que es feo que ocurra, y vos tenés que evitar que a la gente cada tanto le roben los depósitos, como ocurre acá. A la gente le robaron los depósitos en el año 89. Sí, y se lo volvieron a robar, en el 2001. A la gente le robaron las jubilaciones en 2008. Había millones de argentinos que tenían plata en una FJP. Un día le dijeron, no hay más. Entonces, cuando vos ves economías así, sin duda que esas economías van a tener un montón de plata afuera. Y la única manera que podés lograr, no que vuelva, sino que se deje de ir, no, está bien, pero si es un es país darle tan alguna seguridad si y saber que acá no te vacunan como la vacunan a la gente. Si es un país tan desastroso, donde el Estado chupa tanto, ¿cómo se logran generar esos activos para que se vayan? Disculpame, José Luis. Tenés que extenderlo en el tiempo, se fugaron muchísimo tiempo. Claro, no es que vos lo lograste en un año, sino que son décadas. Es el ahorro de décadas que sería mucho más grande si no estuviera este Estado. Pero dicen que se están yendo en los últimos meses. Déjame agregar algo. Hay un informe del Banco Mundial de estos días que deja claramente porcentuado que se conoce que en el mundo las multinacionales, las transnacionales extranjeras en Argentina evaden 20.000 millones de dólares por año y lo fugan. Transnacionales, o sea, empresas de capitales extranjeros con distintos mecanismos, facturas truchas, precios transferencia. Son empresas que están acá en la Argentina que no pagan impuestos. Y eso claramente hay que corregirlo. Muchas empresas transnacionales, por eso los que fugan no son solamente los trabajadores o algunos empresarios argentinos, sino que hay muchas empresas. Sí, y las pymes tienen la FIP en el cuello. Vienen a hacer eso, pero, lo que estamos discutiendo, lo que ustedes plantean, es cierto probablemente. Yo no voy a ser un defensor de ninguna transnacional ni ningún empresario en general, pero el punto es que todo esto que ustedes comentan son las consecuencias de lo que se hace mal acá. Entonces, vos no tendrías fuga de capitales si tuvieras un país razonable. Si fuera interesante invertir acá. Si fuera interesante invertir. Si supiera que no te van a confiscar cada 2 por 3 como te confiscan acá. A ver,
Te podrá gustar o no el blanqueo de capitales, ¿no? A mí no me gustó, pero hiciste un blanqueo de capitales y dijiste, nunca le voy a cobrar impuestos adicionales o específicamente por esto. Al año y medio lo tenías. Entonces vos estafás casi con la palabra de decir que no vas a estafar acá. ¿Entendés? Sí, Juan Pablo. Sí, yo quería preguntar, porque se habló hace un ratito del tema del empleo, ¿no? De la generación de trabajo y de la falta de competitividad. Cuando trataron de impulsar la reforma laboral, escuchábamos que, bueno, que hay que bajar los costos laborales. La única propuesta para bajar los costos laborales en realidad era bajar los montos indemnizatorios. Yo soy un convencido de que lo que hay que bajar en todo caso es el costo mensual del trabajador que está laburando y no del trabajador cuando lo estamos despidiendo. ¿Qué es lo que opina respecto de eso? Digo, el Estado es un socio de cualquier sociedad, se lleva 1/3 de las ganancias de cualquier sociedad. Yo estoy de acuerdo con vos en una parte y no estoy de acuerdo con vos en la otra. Yo creo que hay que bajar los dos costos. El del trabajador que está trabajando y el trabajador que es despedido también. Bueno, pero... O sea, yo creo que hay que bajar los costos laborales, si vos querés. No puede ser, yo directamente la contribución patronal la eliminaría. Y financiás lo que tengas que financiar de otra manera. Porque el costo, los impuestos al trabajo, lo termina pagando el trabajador con menos salario bolsillo. O sea, nosotros vivimos en un mundo de mentira. A mí me impresiona cómo nos mentimos. Vos pensás que el aporte la contribución patronal la paga el empleador, la paga algo el empleador, pero el grueso la paga el trabajador con menos salario bolsillo. ¿Sabés por qué? Porque el trabajador, por una cuestión psicológica, siempre va a querer trabajar. Porque la empresa calcula costo empresa. Entonces, además. si el trabajador está dispuesto a trabajar, clarísimo. si el trabajador está dispuesto a trabajar, entre comillas y exagerando, a cualquier salario, no tenga la menor duda que el costo laboral lo va a terminar pagando el trabajador. Entonces, yo creo que los costos laborales tienen que disminuir de manera sustancial en beneficio del trabajador. Hoy el costo laboral está en el 47, según algunos. ¿Cuál sería un costo laboral razonable, según parámetros de otros países? Para el ingreso per cápita de Argentina, la mitad como mucho. O sea que ahora esto requiere por cada peso que se le paga al trabajador había que pagar 22 centavos, no 47 centavos. Esto requiere de una reingeniería de todo, no de un poco. Porque decir, espera. Porque guarda, acá no hay que ser facilista, porque la nueva demagogia, esta vieja política de la cual yo trazo la línea, la grieta, te viene ahora con la joda de que hay que bajar impuestos. Ah, ¿sí? ¿Y qué gasto bajás si vas a bajar impuestos? Porque el fisco no da para bajar impuestos sin bajar el gasto. Y ahí con los costos laborales también. ¿Qué tipo de beneficio que está detrás del costo laboral eliminás? Porque los costos laborales van contra algo, no es que son costos laborales en el aire. Hay una parte del costo laboral que va supuestamente a financiar la jubilación del trabajador. Otra, la medicina de las obras sociales. Otro, un pedacito, el subsidio de desempleo. Entonces vos tenés que desarmar un Chucky, ¿viste el muñeco ese de terror? Un Chucky muy complicado acá. Y que se levanta cada rato. Que no pase como que quedan las promesas ahora, cumplidas. Pero Los hay una jardines cosa, de infante que terminan sin lo bueno hacerse. de todo esto, que otros países parecidos a nosotros lo han hecho. No es que no lo ha hecho nadie. ¿Quién, por ejemplo? Te repito, Chile, Chile Perú, es el mejor ejemplo. Chile lleva 30 años de... Y bueno, un día empezó y después la democracia lo siguió, porque esto es importante. Porque si hubiera sido... Lo que hay que aprender de Chile no es que lo empezaron con un dictador, la reforma, sino que la democracia vio que eso funcionaba y la siguió. Entonces eso funciona. Los socialistas chilenos, herederos de Allende. Mira, yo progresaron como los comunistas chinos, herederos de Mao, se transformaron en Deng Xiaoping. Chile no tiene un problema de falta de dólares como tenemos nosotros. Bueno. Tienen la mitad, más de la mitad de esa exportación se cobra. Pero esperá, Argentina tenía 4 veces el ingreso per cápita de Chile hace 40 años. Hoy tienen 15% más que nosotros. O sea, los chilenos ya no superan. Así que ¿qué le importa la falta de dólares? Ya son más ricos que nosotros los chilenos, haciendo la inversa de lo que estamos haciendo nosotros hace casi un siglo ya. Sí, Juan. No, yo lo que le quería preguntar, claro, hay 7,5 millones de jubilados. Estamos hablando de los impuestos al trabajo. Y la pregunta mía es porque, claro, con los impuestos al trabajo se financia el sistema previsional. ¿Cuál es la propuesta para los jubilados, José Luis y Luis? La propuesta para los jubilados. A ver, yo creo que acá hay que hacer una gran reforma al sistema. Yo creo que la jubilación hacia adelante, cada uno tiene que hacerse cargo de su jubilación con lo que puede ahorrar. Hay que
reducir drásticamente el componente redistributivo que tiene el sistema y blanquear las cosas. Salió mal, ¿eh? En blanquear las cosas, no, en los 90 salió bárbaro esa parte. Cristina le robó la plata a todo lo que estaban adentro de una FJP. ¿No te gustan las FJP? Es otra cosa. Cristina le robó la plata a la gente que tenía ahí plata ahorrada. Pero el Estado terminaba compensando lo que porque las FJP cobran 25% de comisión. No, pero eso es otra cosa. Vos deberías haber bajado las comisiones si te parecían caras, pero nunca robarle la plata a la gente. ¿Entendés? Vos no podrías haber tocado nunca esa plata. O ahora, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, devolvésela, tenés la oportunidad de devolvérsela. Yo le comentaba a José Luis que, para que la gente lo vea bien, siempre en esta mesa, cuando me tocaba estar del otro lado, vienen los especialistas, que tenemos muchos en temas jubilatorios. Siempre vienen y hay micros y programas enteros, y siempre es el lamento, porque es un lamento, realmente es una tragedia. Y la verdad es que siempre es una estafa. Es diferente porque forma. el Estado tiene una caja que le va chupando la plata. Diferente forma de decir que no podemos, que es una fantasía. Como toda la Argentina, es toda fantasía. Somos la Disneylandia de los derechos. Ahora, no hay forma de financiar todos esos derechos. A ver, los países desarrollados no podrían generar más derechos. Los países desarrollados son responsables. Te generan un derecho muy poquito, de a poco, porque es muy difícil, pero lo sustentan. Y eso se puede mantener en el tiempo. Acá no. Inflamos, inventamos. Vamos, hay derecho a tal, derecho a tal. El mero hecho de hacer la ley ya constituyera el derecho. Pero te lo pongo en otros términos. Las aberraciones nuestras, las anormalidades nuestras, que son hoy la normalidad. Llega Macri al gobierno y a los piqueteros le da plata. Y a la pobre ¿Eso gente gobernabilidad? No, está bien, pero pará, mirá la gobernabilidad como es. Mirá qué linda gobernabilidad está. Al piquetero le das plata y al pobre laburante que quiere caminar por la calle le cagá la vida porque no puede transitar la calle cuando paga impuestos para que Macri le dé plata al piquetero. Porque al piquetero lo tenés que meter preso para que el laburante pueda caminar por la calle. Para que el piquetero corte la calle protestando por el Fondo Monetario que le da la plata a Macri para darle al piquetero. Sí. Deberían estar Pero a favor de de la gobernabilidad tiene que ver con que después... Esperá. La gobernabilidad a ese precio es lo que causa las crisis que tuvimos el año pasado, que ha hambriado otra vez a gran parte de la sociedad y ha dejado la economía sumida en una recesión de la cual parece ser que está aflojando ahora algo. O sea, es una gobernabilidad de merda en algún lugar, ¿no? Es solamente para que Macri, diga gobierno y a lo mejor soy reelegido, pero la gente la pasa muy mal con estas gobernabilidades. Sí. Pero también es verdad que desde que existen los planes, no hubo más un 2001, donde las masas que están complicadas se vinieran sobre Buenos Aires. El 2001 no fue por las masas. El 2001 fue porque vos hiciste una política fiscal tan irresponsable durante los 90 que terminaste endeudando el país hasta la coronilla, un día no pudiste pagar la deuda y cuando vos defaulteás la deuda, defaulteás los depósitos. Y ahí la clase media y después se sumaron también los sectores más populares. Y por eso vino el hambre, como nunca hubo en la historia argentina. Pero el hambre es consecuencia de una crisis, que es consecuencia de que lo que nunca queremos cambiar, entre infinidad de cosas que hay que cambiar. Que tiene un tamaño del Estado que no se puede pagar en Argentina. Bueno, Rolo, esto es lo que se quiere discutir en esta elección y esto es lo que se quería prohibir discutir. Porque está bueno interpelar al sistema. Después veremos si los argentinos... Porque una cosa es discutirlo con nosotros los periodistas y otra cosa es discutirlo en un debate, En un debate. Entonces, es lo que queremos hacer. Y el tema me parece que se pueden llevar una sorpresa. Y tal vez dentro de unas semanas, es un poquito soberbio lo que te voy a decir. Se agrandó, le estamos diciendo, Macri, no le saque más votos de PER, por favor. ¿Viste? Porque es esa historia de quién es el dueño. Replanteemos las reglas de juego, veamos en una mesa abierta, que se queden tranquilos la gente que le tiene mucho miedo a Cristina. Mira, el miedo a Cristina es válido, porque Cristina fue muy mala, desde mi punto de vista. Hay un montón de argentinos que piensan de otra forma. Cristina fue muy mala, no fue la abanderada del socialismo. Hay todo un tema de corrupción que tiene que probar la justicia, pero es otra cosa parecida a los avales partidarios. O sea, ya casi todos sabemos que por ahí algo hubo, digamos. Eso es así, sin violentar el sacrosanto designio de la justicia. Me parece que Cristina es muy mala, ya sabemos. Pero para ganarle a Cristina, el gobierno de Macri no es una muy buena muestra. Macri no es el mejor candidato para ganarle a Cristina. De hecho, tiene que hacer ingeniería electoral, cortar por acá, sacar por acá, poner a Pichetto, cambiar. Sí, meter miedo. Meter miedo. Igual a mí hay una cosa que me asombra y es que es notable la cantidad de gente que sabe lo que piensa José Luis. O sea, gente, digamos, que él sabe perfectamente lo que vos pensás
y lo puede hasta suscribir. O sea, que hay gente que busca ese discurso, digamos, de, bueno, liberalicemos la economía a como dé lugar. Hay un auditorio para esto, que evidentemente está tomado el macrismo o está tomado de otra gente, pero hay un auditorio... Porque sintoniza, por eso los jóvenes nos siguen, porque sintoniza más con futuro. Al pasado de Cristina no le ganás con este presente flojito, se gana con futuro. Y eso lo sabe Macri. Ahora, ¿por qué el empecinamiento que tiene que ser Macri? Tuvo tiempo de armar otra opción dentro de su propio espacio, que era más fácil que ganara. No. Y ahí está el problema. Bueno, porque ustedes le podían sacar 4 o 5 votos que lo podían dejar afuera en la primera vuelta. Pero hay 4 o 5 puntos, no 4 o 5 puntos. Perdón. Pero no fue una chicana, Rolo, compañero. Hay paso. No, fue un furcio hay nomás. Paso. No me quieras. No. 4 o 5 puntos Confiemos que lo en la gente. Hay paso, primera vuelta. Tal vez los anticristinistas, los que quieren frenar a Cristina, son muchos en la Argentina, descubran que hay un mejor camino mucho más sano y que encima puede terminar gobernando mejor para frenar a Cristina que el propio Macri. Pero además las democracias son mejores cuando más colores hay en el Parlamento. Y además, pero no pasa nada. No hay duda. No pasa nada si los argentinos deciden otra fórmula para ganarle a Cristina y Macri se tiene que ir a su casa. No pasa nada. Si debe tener lindas casas, o sea, no va a pasar nada. Aparte, como si hubiera sido Churchill, Macri, ¿viste? Pero por Dios. Pero todavía necesita meter miedo a la sociedad con Cristina para tener alguna chance de Tenemos ganar. más encuestas, ¿sabes? ¿Las podemos poner? A ver si tenemos... Ahí está. ¿Esta de quién es? A ver, Federico González. Esta es la encuesta de Federico González. Esta es la que midió a todos los candidatos. Se me está cayendo el micrófono, muchachos. Esta es la encuesta de Federico González. ¿Sí? Y acá estaba. Y están ustedes con un 6,5. Claro, ves, hay volatilidad. ¿Sí? La grieta sigue sumando más del 75%, casi el 75%. Ahí casi hay consenso, te dirían los consultores. En la grieta. A mí te diría que justamente la grieta es lo que más me asusta, porque yo pienso, y me encantaría un parlamento donde no haya hegemonías para que pueda haber acuerdos. Porque digo, los mejores parlamentos es cuando una de las dos no tiene... Yo creo que a lo mejor a Juntos por el Cambio habría que sumarle Gómez Centurión, ¿no? 33,5, ahí daría un 35, 36, ¿no? ¿Vos decís que se baja? No, porque viene de ahí, digamos, ¿no? Bueno, viene de ahí, puede pero... ser. Hace poquito estaba ahí. A ver, tenemos otra de Gustavo Córdoba por ahí, a ver si lo podemos ver. Acá está. Acá les dan 5,1, muchachos. ¿Sí? ¿Tiene? ¿Y la grieta cuánto? Porque no, ahí es 65. A ver, vos fíjate, acá la grieta da mucho menos. 65, 33,5, pero la grieta reempatados, mira. Sí. Bueno, ahí no tienen que tener tanto miedo de que esto es paso. Después primera vuelta. Esto es paso, no es que es primera vuelta. Paso, primera vuelta y recién la segunda. ¿Sabés cuántas instancias lo que va a pasar de agua bajo el puente acá? Como suponer que vos podés predigitar o pensar con antelación lo que el argentino va a decidir una vez que en las pasos salga. Esas elucubraciones que hacemos en esta mesa y estamos horas y horas. Ahí la tengo a Sheila Bilker, de la consultora 3.0. Ahora te voy a preguntar, porque hoy salió un artículo de Bloomberg que dice que los grandes encuestadores están escondiendo las encuestas o no están diciendo los números y que están cuestionando la metodología de cómo se hacen las encuestas en la Argentina. Y ahora, ahora te quiero ver. Bueno, no, a ver, hay una cosa que es un hecho y es que, digo, no todos los métodos de algún modo tienen un sesgo. Incluso los métodos que parecen impolutos, los presenciales, también tienen un sesgo en un país con fuerte incidencia. ¿Qué es un sesgo? Sesgo es, a ver, que el modo en que medís te puede dar alguna clase de desvirtuación, o que te lo inclinan para un lado o para otro. Por ejemplo, cuando se hacen con teléfonos fijos, una de las cosas que pasa... ¿Quién tiene un teléfono fijo? Es que cada vez menos parte de la población tiene teléfonos fijos y, por ejemplo, los jóvenes han perdido la costumbre de contestarlo. Y los pobres tampoco, ¿eh? Bueno, los sectores más bajos también es un problema encontrarlos en el teléfono fijo. Entonces, digo, uno trabaja con métodos online, con métodos telefónicos, con celulares, con presenciales, y con todo eso vas también armando, de alguna manera vas cotejando distintos números. Ahora, se habla a veces de las presenciales como los mejores métodos, y por ejemplo, no sé, en los lugares donde hay mucha incidencia del poder de Estado, como por ahí en el norte, nadie va a salir a decir... Hay un voto vergüenza. Hay un voto vergüenza o un voto preservo el pequeño beneficio que tengo otorgado por el poder de turno.
Entonces, digo, si vos pensás cuáles son hoy, bueno, lo que hay que concluir es todos tienen de alguna manera un pequeñito sesgo y son cosas que hay que pensar y que se corrigen con ponderación. ¿Tienen estructura para fiscalizar o se los van a fumar en pipa el día de la elección? Bueno, muchachos? eso es otra cosa increíble. Estamos en el 2019. Le comentaba a José Luis el otro día... Porque si pecan de ingenuos esa noche... El primer ministro... No, ¿ingenuos nosotros? Mira, casi lo sacan de la cancha. No, veamos el resultado final. No somos ningunos ingenuos. Si hubiéramos sido ingenuos, hoy no estaríamos en la competencia y estamos. Bueno, el primer ministro de la India... Sobre la hora, tajada. ¿Qué querés? ¿Un virus? No. ¿Un virus? No, yo no, si yo celebro que sea candidato, che. El primer ministro de la India, el hombre más votado de la Tierra, en una serie de esto es increíble. En una serie de elecciones, el hombre más votado de la Tierra, casi 500 millones de votos, una cosa así, o 300 millones de votos, sí, 300 millones de votos, votaban 600 millones de indios. Votado por voto electrónico. Toda la India, nadie, ninguna denuncia de fraude, observación internacional, todo perfecto. El presidente del Brasil, tercer hombre más votado del mundo, voto electrónico. El presidente de Estados Unidos, segundo hombre más votado del mundo. El presidente de Indonesia, lo mismo. La Argentina, no, porque la matanza es muy grande. Y entonces con esto hay una clase política que se beneficia porque conseguir 90.000 soldados, que ahora son todos pagos. ¿Cómo se paga eso? Con plata pública, que trabajan durante el día de la elección. 90.000 personas para cuidar que no se robe. ¿Viste lo que eran las mesas electorales de Formosa? La cantidad de papel, ¿no sabes el costo de papel de las boletas que tiramos, nos fumamos los argentinos, todos y no cambiamos el sistema? 4 años de Cambiemos. ¿Sabes cuánto y no imprime cambió el cada sistema? partido? ¿Cuánto imprime en promedio cada partido para poder poner las boletas en todo el país? Entre 3,5 y 4 veces el padrón electoral. El padrón electoral son 33 millones de personas. Multiplica eso por 3,5 o 4. Eso es lo que salva a las imprentas que están en crisis. Bueno, pero ese sistema Delirio. está hecho al igual que todo esto que este vericueto, este laberinto que pasamos o que pasó Esper y yo lo sumé. ¿Por qué se imprimen 4 veces más del padrón? Pues se chorean de 4 a 3, entonces para que te quede una. Bueno, este laberinto es lo mismo, es una barrera de entrada para que nadie nuevo, en muchos países, está habilitada la candidatura del nuevo, que vos rápidamente te anotás de alguna forma, te revisan y sos candidato. Y tenés todas las mismas garantías. Bueno, en Brasil se puede ser candidato personal, extrapartidario, y acá si no vas por la estructura de un partido político, no podés. En otro sistema ustedes hubieran podido ser candidatos. Otra cosa, el tema de los Sí, pasa por avales. partido. Los avales es una cosa increíble. O sea, vos, para competir, tenés que tener un partido político. Con afiliaciones. Supuestamente para... Que te quiera, te apadrine, te adopte y te ponga arriba. Para armar un partido político que compita en una presidencial, vos tenés que estar reconocido por la justicia en 5 distritos. En 5 distritos, ¿ok? En cada distrito en promedio necesitas 4.000 o 5.000. 4.000 afiliaciones. Pero después para que vos puedas hacer competir a tus candidatos, necesitas avales para los candidatos, ¿me entendés? O sea, vos ya tenés partido, ya tenés las 4.000 afiliaciones. Pero para que vos puedas hacer competir a tu candidato, no basta con que vos presentes a la justicia tu lista de candidatos. No, tenés que presentar avales conseguidos en la calle para que tu candidato que pueda... no son afiliados. No, avales. Entonces, avales, una que persona... la gente, che, Rolando, mira, Luis va a ser mi vicepresidente, lo conocé de América, buen tipo, sano. ¿Me firmás un aval para que él sea candidato? Él ya es afiliado a mi partido, ya el partido presenta a su candidato. Bueno. Un delirio. Para que una persona nueva como expert, con ideas, las escuchamos, te pueden gustar o no, pero son interesantes para plantearlas y tirarlas sobre la mesa. Por lo menos ocurre en los países que funcionan bien. Para tirarlas en la mesa. No, y que han prendido en un sector de la sociedad. Ok, para que un señor normal y corriente como expert se presente a las elecciones necesitas 3, 4 años. Y ese era el consejo que nos daban todos. No hay ni posibilidad. Entonces tenés que ser hipermillonario como Macri, empezar por Boca, no llamarte Macri, no llamarte Mauricio, usar Globo, todo, María Eugenia, no sé qué. Toda una estructura de marketing larguísima para que todos vayamos de a poquito, entrar por el gobierno. Larguísimo el camino, con mucha plata. Macri podía. O te tienen que invitar Menem, si sos Reutemann, Palito. Esa es la única renovación de la política argentina. Es muy raro, porque los otros partidos, los que están instituidos, no te dejan. Y ahora, tenemos que conseguir 90.000 fiscales en todo el país. ¿Por qué? Vos lo dijiste con sonrisa, porque nos van a robar los votos. Es horroroso lo que estamos diciendo. Es demente, Es demente. Te van a robar los votos. Si hay
no sé cuántos formoseños, para decir un ejemplo, no digo que allí vaya a pasar, formoseños que quieran votar a Espert, si no tenemos fiscales, nos van a robar los votos. ¿Cómo puede pasar eso? Si vos hicieras, por ejemplo, a mí me gusta mucho el sistema que ha propuesto Javier Esmaldone de boleta única de papel, una tarjetita, vas anotando, no es lista, sí, lista y tarjeta. Entonces, que te van a afanar. ¿Cómo vamos a hacer? Apelando a eso que decías recién. Consultá Twitter un poquito ahora. Es una cosa apabullante lo que lo siguen los chicos a José Luis. Vamos a apelar a ellos. Hay en todo el país. Ahora estuvo José Luis recorriendo el país presentando su libro. Antes, porque no era candidato, se podía presentar el libro. Era impresionante. Cualquier pueblo, cualquier ciudad que llegaba, llenaba de jóvenes que aparecían de cualquier... No tenemos estructura. Ustedes sabemos, por ser un candidatos nuevos, no tienen plata previa. No. Porque a los partidos les dan la plata por voto en la elección anterior. El trabajo de nuestros abogados, no me quiero olvidar, Gonzalo Díaz Córdoba, Marcelo Pérez Dalmau, Portas Dalmau, Nazareno Chepare, en estos días ha sido de sol a sol. Y todo su equipo. Y todo el equipo impresionante, impresionante. Porque fue una batalla judicial, te diría, en la última semana, ¿no? Sí, sí, sí. Una semana. No, pero además era un partido de tenis. Tum, venís, volvía. Iba, volvía y volvía cualquiera. Te mandaban de todo. Sí, no, la del cambio de los números. Todas. Con un padrón, no, con un patrón. Después se sospechaban que había muchas más trampas cazabobos metidas por diferentes lugares. Nos dejaron... Pero acá estamos, vamos a competir y le vamos a llevar a la sociedad una propuesta de gente que viene del sector privado, gente que ha sufrido el desempleo, que te rompan la cabeza con impuestos, que te roben los depósitos, o sea, gente que sabe lo que es el laburo. Yo creo que la vieja política que está en todo el resto de los candidatos no puede ya tener mucha idea de qué es lo que significa yugarla. ¿Te imaginas en un debate presidencial? Me encantaría. Sí, me encantaría. Sí que me imagino, sí, claro. Sí, porque ahí hay que... Porque los candidatos se preparan mucho, tienen coach, tienen asesores. Contarle los coaches. No te veo mucho coach a vos. ¿Sabés No, que, yo soy esto, ¿eh? A mí me convocaron, viste, yo trabajo en campañas electorales hace mucho, esa es mi profesión, además del periodismo. Y me llamaron, querés ayudar a Espert, y lo conocí a Espert. Y rápidamente muchos me dijeron, es muy duro, es muy duro, es muy duro. Y ahora esa es la gracia de él. ¿Sabés por qué lo quieren los chicos? Porque dice lo que realmente piensa, lo que siente, sin importar si suma o resta votos. No es... El otro extremo son los políticos que vos sabés que se van componiendo en base a la encuesta. Es que ya el electorado descifra cuando hay un coach y cuando el tipo está escamoteando la verdad. Y entonces terminan siendo un Frankenstein. Después nos seguimos peleando. Con un pedacito de una cosa, otro pedacito. Y ya se nota que los dientes son de uno, los ojos, porque dice la encuesta, dice que tiene que tener ojos celestes. La encuesta... El pelado es así y así. Hoy, cosas increíbles. Llegamos a la sede, oficina que tenemos en el centro, y en el piso de abajo funciona una empresa. Y aparece un chico corriendo de 18 años, o algo así. Ah, sí, 18 años. Un chico corriendo. Está estudiando licenciatura en física. En física, en la UBA. En la UBA. Y un chico corriendo, Espert, lo puedo abrazar, sí, me puedo sacar una foto, filmar video, en todos lados. Hay futuro acá. Pero la gente tiene que perderle el miedo a la grieta. Pero nosotros somos mucho más eficientes. Y los no tan jóvenes, que son más miedosos, que se queden tranquilos. Hay muchas opciones. ¿Qué pasa si el gobierno, si ganara Macri, les ofrece un pacto de cogobierno? ¿Con algún ministerio? ¿Irías? No hemos pensado en nada de eso. Espere muy estricto. Porque hay que ver qué pasa en la segunda vuelta, porque los votos de ustedes van a ser cruciales en la segunda vuelta. Mira, esa es otra cosa que a mí Nosotros tenemos un proyecto para cambiar el país. Eso me impresiona. Él no cede porque no tiene ganas de ser ministro, yo no tengo ganas de ser ni político, embajador, en sí mismo, no. ¿Viste? La otra vez en esta mesa... Sí, pero corre ese riesgo de ser una fuerza testimonial. ¿Qué testimonial? ¿5 puntos te parece testimonial? ¿Qué testimonial tiene 5 puntos? 5 puntos. Pero perdona, la primera vez de 0. Es histórico 5 puntos de 0 contra el sistema, diciendo lo que el sistema no dice. Toda la campaña, todavía va a sacar mucho más de 5. Suponete que fuera 5 puntos. Yo creo que vamos a sacar mucho más de 5 puntos. Pero suponete que fuera 5 puntos. Esos 5 puntos que vos ninguneás. No te los ninguneo. Los 5 puntos esos deciden quién gana. Deciden quién gana en segunda vuelta. Por eso te digo. Bueno, entonces, ¿qué testimonial? ¿Son testimoniales? Otra cosa. No, ¿cómo? No es testimonial. Son 5 puntos. Es factor de poder. Estratégico. Decidís quién gana y quién pierde. Bueno, ¿cómo? Porque están... ¿Y qué vas a...? No me dijiste, ¿aceptás o no? No, porque es tan... Yo te voy a explicar lo que yo entiendo.
Están de fondo el cambio que él propicia, están de fondo, pero además no es porque es un loco de biblioteca, sino porque la Argentina, si no se sincronizan estos cambios, corremos el riesgo de Martínez de Oz, que es una partecita que sale mal, o de tenés que aplicar la batería completa. Y entonces no está dispuesto a ceder en eso, eso lo entiendo. Él tiene, muy sencilla y muy concreta. O sea, que no arregla con el Ministerio de Economía. Sí, Macri acepta los 13 puntos. Igualmente nosotros estamos pensando en el peor de los casos, hacer la suficiente buena elección para condicionar seriamente lo que el nuevo gobierno va a hacer, el mejor ganar. Y creo que no es una cosa imposible. Iti. A ver, José Luis y Luis, a ustedes muchas veces se los mira como tipos de centroderecha que quieren hacer la política de las minorías exitosas, empresarias, y cuando uno los escucha hablar, en realidad lo que escucha es el discurso en favor del trabajo de las mayorías, ¿sí? Si ustedes se tienen que definir, ¿son un candidato de la minoría pudiente o de la mayoría trabajadora? Esa simplemente es la pregunta. Mayoría trabajadora, claramente, porque somos todos laburantes. Que yo haya tenido la suerte de poder estudiar y que luego de terminar de estudiar al trabajar me haya ido bien, moderadamente bien, no es que tiramos manteca al techo, ¿no? No quiere decir que no sea un laburante. Yo sufrí el desempleo, sufrí lo que es que Cristina me robara lo que tenía en una FJP en el año 2008, decenas de años de trabajo, 15 años fueron de ahorrar para que después Cristina me lo robara. Sí, por eso defendemos a la mayoría de trabajadores en serio. Pero cuando digo en serio, es toda una definición. No es la estupidez de la Baña o de Massa de ponerle plata en el bolsillo de la gente. ¿Qué es eso? Si eso es defender al trabajador, cambiar el sistema que le ha arruinado la vida al trabajador. Para que tenga un empleo digno, pague impuestos razonables, el país crezca, vuelva a funcionar el círculo virtuoso que funcionó alguna vez en la Argentina. Además, si lo que estamos haciendo hace tantas décadas funcionara, yo te digo, está todo bien, te doy la mano y me voy. Tenemos la mitad de los chicos pobres. Nunca pasó eso en Argentina. Y esto no es por culpa de un gobierno, porque sería fácil agarrársela con Macri. No, esto es una tendencia que viene hace décadas. Entonces, no funciona nada de lo que está acá a favor de la gente. Y con esto no quiero ser demagogo, tener que hacer otra cosa en favor de la gente, porque no puede ser que vos armes un país que destruye a la gente que está dentro. A vos, a mí, a Rolando, los chicos que están detrás de cámara. No puede ser que te vivas pariendo impuestazo, tarifazo, devaluaciones. No es así. El mundo que prospera no funciona así. Teóricamente nuestras ideas son las mismas que se están aplicando en otros países. Chile, por ejemplo. Estas ideas, ¿a quién beneficiaron más en Chile? Al chileno medio, que ahora existe, la clase media chilena. Antes no existía, eran los súper ricos y los súper pobres en Chile, nada más. Ahora hay clase media, que es una clase media casi igual o más poderosa que la Argentina, porque la Argentina está en una decadencia absoluta, es más poderosa. La respuesta está ahí, creo. Muchachos, muchas gracias por venir, los felicito por la candidatura. Bueno, gracias. Acá José Luis Cepeda hablaba de las cosas que no funcionan en la Argentina. Una de las cosas que no funcionan, si lo sabremos, si nunca nos vamos a olvidar el Día del Padre, es la luz. Y todavía se está discutiendo qué pasó verdaderamente en La Plata. Pronóstico de lluvia para hoy. En algunos lugares ayer en Gran Buenos Aires granizó. Granizo de tamaño pequeño. ¡Ay! Ya está, se me cortó la luz. Hablamos de este irregular apagón de luz que afectó a 5 países del continente. Los más afectados fueron Uruguay y Argentina, más de 5 horas sin luz. ¿Qué dice de Sur Argentina? Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. ¡Apuremos porque se nos puede cortar la luz! Este es un país que se corta la luz un cachito y salimos. ¡Chao! ¡Se cortó! Hay miles de usuarios que no tienen luz después del apagón que empezó el fin de semana y que ya lleva 80 horas aproximadamente. El apagón del Día del Padre lo vivimos en el Hospital San Roque con mi mamá internada con neumonía y ahora la tengo aquí en casa y no tenemos agua ni para higienizarnos. Los delincuentes aprovecharon en algunas oportunidades este apagón para robar. Este es el resultado de la falta de inversión. La gente que compró cosas hace 3 días se le echaron a perder, la gente que vive arriba no puede bajar. La cantidad de cosas que perdieron y que van a perder y que siguen perdiendo los electrodependientes. Cara dura. No llegamos a fin de mes y encima tenemos que aguantar la pérdida de todos los electrodomésticos. No puedo trabajar porque lamentablemente trabajo en mi casa, necesito la luz. Toda la semana perdiendo plata, básicamente. Buenas.
¿Cómo va? ¿Usted tiene luz en casa? Baja tensión. Muy baja tensión. Ponete Macri, hijo de p***. Bueno. Bueno, acá Juan Enrique trae, ¿qué es esto? La alta tensión de caída, viejo. Sí, así estamos. Mirá, Rolo, en términos económicos, el consumo puede ser privado o público, ¿no? Y el consumo suma el 86% de la actividad económica. Ahora, en la parte pública, cuando hablamos de consumo público, estamos hablando de inversión. Inversión del Estado que después se genera externalidades. Y lo que te traje hoy para mostrarte son los kilómetros de líneas de alta tensión, según la serie histórica de Camesa, de Alfonsín, mirá, 2.170 kilómetros de líneas de alta tensión. De Menem, 3.370 kilómetros de línea de alta tensión. De Néstor Kirchner, que tuvo que afrontar un gobierno donde el consumo, lo que es la inversión del Estado, estaba apuntado sobre todo a términos sociales. Pero mirá el de Cristina Fernández, y entre los dos sumás... No, bueno, el Día del Padre pasó algo que tiene que ver, yo ahora te traje un mapa, tiene que ver con lo que pasó realmente. Yo soy economista, no soy especialista, acá tenemos un especialista. Pero mirá, el mapa. Hasta el año 2003, la historia de la conexión energética en la República Argentina era esta. El famoso Sistema Interconectado Nacional. Hasta Choeli y Choele. Hasta acá llegaba la conexión, después tenías conexiones independientes. Desde el año 2003 al año 2015 se anilló el país, 14 provincias pasaron a estar conectadas. Fíjate, esta línea de alta tensión, 5.500 kilómetros de líneas de alta tensión. Mirá, había un proyecto para pasar un cable submarino a Tierra del Fuego. Sí, que por eso no se cortó la luz en Tierra del Fuego. Tal cual. Pero eso fue el apretón del Fondo Monetario Internacional. Cuando estás en un programa del Fondo Monetario, es eso. Pero fíjate el anillo. Y acá tenés la tercera fase. Mirá, Yacyretá, 1, 2 y 3. La tercera fase. Acá tenés. Esta es la tercera fase que hizo el gobierno kirchnerista, que tuvo que ver... Ahora el especialista seguramente nos va a contar qué pasó con una de estas tres fases que generó el corte del domingo del Día del Padre. Federico Bernal es especialista en temas energéticos. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué pasó el Día del Padre? ¿Se sabe o todavía estamos en la zaraza? Se sabe desde el mismo domingo y Lopetegui lo sabía. Encubrió al presidente Macri, que tiene intereses porque es propietario de las líneas que salen de Yacyretá, es accionista de Yacilec. De Yacilec, pero el 5%. Sí, pero es accionista. El presidente dice que lo vendieron. El presidente de la Nación, aunque sea, sabe del tema, se supone. Sabe y hace negocios a espaldas del país. Acá hay una síntesis perfecta de lo que, bueno, en la diapositiva anterior, precisamente de lo que no hizo Macri ahí. 0 kilómetros de expansión. Y entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en realidad, sumando las redes troncales, es el 35% de todas las líneas eléctricas construidas en la historia de la República Argentina. El 35% en 12 años construyeron. Sí, pero volvamos al apagón. ¿Por qué fue? El Plan Energético Nacional. ¿Por qué fue el colapso del sistema eléctrico nacional? Hubo un cortocircuito en una línea de alta tensión que básicamente la dejó knockout. Algo ya de por sí absolutamente extraño y raro, falta de mantenimiento. Debería haber sustituido esa línea a una línea paralela, que no pudo hacerlo porque tenía una especie de parche puesto por Transener, co-controlada por Pampa Energía y el Estado Nacional. Pero el encargado de operar y mantener esas líneas dentro de Transener es Pampa Energía. Entonces, Pampa Energía, a pesar de los miles de millones de pesos, el año pasado, por ejemplo, entre el 1 de enero y fines de septiembre, o sea, 9 meses, ganó cerca de $2 millones por día, aproximadamente. Esto está en las memorias y balance de la propia empresa. A pesar de esas ingentes ganancias, no están invirtiendo un centavo. En materia energética vimos una absoluta anarquía de mercado. ¿Y lo de DELAP, cómo lo explicás? Lo de DELAP es exactamente lo mismo. ¿Se hacían cuánto? ¿Todavía cuántas gente? No sé, ya se terminaron, se levantó el corte, pero días y días y días que no le encontraban la vuelta. Conectaban mal los generadores. En el día de hoy creo que se volvió a cortar la luz por 2 palomas que se posaron sobre una... Joder. Sí, se cortó. Es la explicación que dio... ¿Por 2 palomas? Sí, 2 palomas. No se sabe o una paloma. Murió la paloma, obviamente. Sí, bueno, pobrecita. Sí. Pero, no, aparte, le toman el pelo a la ciudadanía. Mirá, el problema es el siguiente, no es que el Estado está ausente, el Estado está intervenido por empresas, está cooptado por empresas.
el ENRE, el Ente Nacional Regulador de Electricidad, que debe controlar a Transener, por ejemplo, todo lo que es el transporte de alta tensión en la República Argentina, el presidente del ENRE, que además controla de norte y de sur, fue 10 veces testigo de parte de Energéticas del gas y la electricidad en sus demandas contra el Estado argentino. O sea, es el zorro en el gallinero. Sí, yo no sé si ya describirlo como zorro a este personaje. El que debe velar por la defensa de los derechos de los usuarios en materia eléctrica recibió dinero de empresas para que este señor le aporte conocimiento en sus demandas contra el Estado. La puerta giratoria. Sí, pues sí. ¿Cuál es ese? Bueno, Andrés Chamburlerón, presidente del ENRE y además el subsecretario de Política Tarifaria de Aranguren. O sea, ¿qué le va a exigir a los tipos que le pagaban el sueldo? Para traducirlo. Exactamente. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos el caso hay un organismo de control sobre los EVA, el que se suele escuchar, que se llama CERTI, que está integrado, es interdepartamental. Y está ahí integrado por Bolosín y Rica, entre otros funcionarios del gobierno de Vidal. Rica y Bolosín fueron empleados de Pagano, en Edenor. Que es el del concesionario de Edelap. Pagano es el dueño de Edelap, EDES, EDEA y EDEN, las 4 distribuidoras de la provincia de Buenos Aires. Le quiero preguntar a Daniel Arroyo, ¿qué impacto está teniendo esta penuria de los servicios públicos en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que ha pasado dos cosas. Uno es que los servicios públicos subieron los costos fijos de las familias y eso genera endeudamiento. Claramente la suba de luz. O sea, que una cosa es que si te cobran poco y te cortan la luz, y otra cosa es si te cobran una fortuna y además te la cortan. Sí. Primero, como te cobran una fortuna y como no te alcanza, te terminás endeudando al 180% de interés anual en la financiera de esquina. Los servicios públicos, el costo de los alimentos desacomodó la vida. Y segundo, no tener luz es tremendo. Y no tener luz en invierno es catastrófico. Lo peor es pobreza con frío. Sobre todo en gente que por ahí se desconectó del gas. Lo peor es pobreza con frío, claramente. Y entonces en este esquema es tremendamente complicado para La Plata y para cualquier lugar. Me parece que el gobierno está mirando para otro lado, objetivamente. No solo nadie dio una explicación de verdad, sino ningún platense se sintió acompañado por alguien que le dijera, mira, va por acá, va a pasar esto, va a suceder esto. Bueno, pero finalmente Vidal y Salvador salieron a decir, bueno, multa, no se va a pagar la factura. Tardaron 3 días. Tardaron 3 días, fue el vicegobernador, puso la cara, dijo lo que se dice siempre, que se van a pagar multas, Dios sabe si se pagan multas o no. El defensor del pueblo dijo, miren, hagamos una cuenta, 8.000 pesos por familia por día y 25.000 pesos por pyme, todos miran para el costado, es tremendo. Los servicios públicos desacomodaron la vida, pero el invierno para la pobreza es lo más complicado. No tener luz, no tener servicios básicos en invierno es pegarle un cachetazo. Ahora, ¿no es que el invierno es una época de baja demanda? Bueno, depende si es gas o electricidad. Claro, no, pero... Pero el día del padre decían que era un día de bajísima demanda. Eso fue 7 de la mañana. Por el momento. No hacía tanto frío. Otra cosa que podría haber evitado el colapso del sistema eléctrico el domingo 16 de junio fue, mostraban antes toda la red de alta tensión que se construyó durante el kirchnerismo. Macri abandonó una red de alta tensión que unía Yacyretá con Resistencia. Hubiera evacuado también el foco de problema que se generó. Lo mismo, abandono de la infraestructura pública en favor de negociados, en favor de... Yacyretá se desenganchó del sistema, para decir lo que, digamos, cuando se produjo el colapso, Yacyretá podría haber activado un mecanismo como de defensa automático, que no lo pudo hacer porque Macri, cuando ni bien asumido para meterlo a Caputo y a Pescarmona en un negocio de la automatización de los sistemas de defensa de Yacyretá frente a problemas de este tipo, frenó esa modernización. Ahora, lo que pasa es que son temas muy técnicos que terminan favoreciendo grupos empresarios amigos. O sea, esto que vos contás es algo muy técnico, pero estamos hablando de fortunas. Cada uno de esas atribuciones o esos negocios, de esas partecitas, está hablando de mucha guita. Mirá, Fiel, este centro ultraconservador que opera acá en la República Argentina, en abril, Navajas creo que fue, en abril de 2018, en un evento público, él se refirió al tarifazo de esta manera, el economista de Fiel. Entre 2016 y abril de 2018 se produjo una transferencia colosal de ingresos desde la demanda a las empresas por 5 puntos del PBI, que él lo calculó en 16.500 millones de dólares. Eso fue el tarifazo. Lo dijo esta persona de Fiel. Sheila, ¿qué te aparecen los focus group respecto de lo que opina la gente del tarifazo? No, el rechazo es fuerte. El rechazo es fuerte. Hace unos años, de cara a las elecciones, el otro día justo estaba revisando qué se decía antes de las elecciones del 17.
y había una escena mucho más permeable, había una voz que decía que lo que se pagaba era francamente irrisorio, que había que acomodar un poco los valores, pero ya en ese momento se pedía un gradualismo más fuerte, en el sentido de que esto que el gobierno llamó gradualismo para la gente fue política de shock. Claro. Hoy esa postura, la verdad que se corrió y hay una mucho más, te diría, mucho más dura, mucho más crítica en relación con las tarifas. O sea, las tarifas Pero aparecen las tarifas como... afectan el poder Escúchame, adquisitivo. Cuando vos preguntas cuál es el principal problema del país, entre las cosas que te aparecen es las tarifas. Que antes era algo impensado. No, ¿eh? No, impensado. pero antes era las tarifas, la leche, los alimentos básicos no formaban parte de la referencia de una familia. Hoy es la referencia central de una familia y es lo que le lleva gran parte del sueldo. Y por eso todo el mundo se endeuda. Se ha desacomodado mal la vida cotidiana, pero mal. Está bien, pero otra vez están volviendo a hacer campaña con préstamos del ANSES, ofreciendo préstamos ANSES. Al 50% de interés anual lo tomó 1.800.000 Ahora. personas. Ahora. En esta lo tomó- campaña. Ahora, en el medio de la campaña, crédito al 50% lo tomó 1.800.000 personas. Una persona cobra 2.600 pesos de asignación por hijo, está tomando crédito al 50%. El Estado la está reendeudando. Pero es electoral, porque ellos piensan que de esta manera van a conseguir votos. Sí, de esta manera puede que consigan algún voto. Lo que van a conseguir son dos cosas: reendeudar a la familia y hacer caer los fondos de seguridad social. Hay un día que esto no se va a pagar. Jubilados que cobran 10.000 pesos, personas que cobran 2.600 pesos se están endeudando al 50% de interés anual, están tapando deuda con deuda, están desacomodando. Yo creo que todo el mundo ya se da cuenta que esto es una catástrofe, lo que pasa es que está desesperado y un día alguien va a decir, bueno, esto no se puede pagar, se van a caer los fondos de seguridad social. Es irresponsable lo que están haciendo, pero muy irresponsable. Nosotros la semana pasada mostramos acá un informe sobre el problema de los jubilados que entre tarifas y medicamentos dejan de comer y empieza a haber jubilados bajo peso. Yo estuve recorriendo los últimos días en distintos lugares del país y vi por primera vez gente grande desnutrida, no malnutrida. Nosotros también. Desnutrida. Yo no había, y recorro hace muchos años el país, había visto chicos desnutridos, más gente en los comedores, distintas situaciones. Gente grande, desnutrida es algo que no... Es nuevo. Estamos yendo al siglo XIX. Objetivamente estamos yendo al siglo XIX Fer. por todos lados. No, que es llamativo la gente también, este cambio de humor de la gente, porque Villa Elisa y Citibel son barrios de clase media acomodada, que tiene todas unas costumbres, casi como vivir en un country, muchos son casas con terreno. Y gente que no le gusta para nada el concepto del piquete y el corte es una de las cosas que se quejan. A los 3 días de corte... Cortando el camino centenario. El camino centenario, usando los mismos métodos que critican todo el día. Así que el humor social es como la selección, ¿vio? Estamos decimos barbaridad de la selección, gana un partido y todos a cantar, ¿no? Acá tenemos la comparativa de los aumentos de tarifa, Juan. Claro, lo que yo quería dejarte claro, que lo decimos siempre que estamos al aire, que si vos querés bajar la inflación, no aplicás devaluación, no aplicás tarifazos, no aumentás combustibles y no dejás de controlar los precios. Quedó clarísimo que la inflación para este gobierno fue un instrumento para bajar el salario. Y este gráfico te lo deja claro. Mirá, en estos 42 meses de gobierno, ¿cuánto se actualizó tu salario? 135%. Y vamos, la nafta 2,66%, medicamento 320%, el dólar 369%, alquileres, rolo 620% en 42 meses. Y mirá las tarifas. Promedio de un consumidor medio R1, 2.200%. ¿Qué te quiero decir, Rolo? 2.200%, Claro. mira, comparado con esto. Con la inflación bajaron los salarios porque lo que no quiere el gobierno es que el trabajador consuma bienes en dólares o insumos en dólares. Claro, y acá tenés la comparación. Hoy el trabajador no puede pensar en consumir, como decía el presidente del Banco Nación. Vos te hicieron creer que te podías comprar un plasma, claro, tiene insumos en dólares. Vos pensabas que podías comprar $500 por mes, ahora no podés comprar. Sheila, acá está la explicación de por qué aparecen las tarifas en las encuestas. Bueno, a ver, esto como principal problema. Y además, la otra cosa, lo que ves ahí es cómo el gobierno llama eso gradualismo. Y la gente, bueno, esta cosa de antes se pagaba nada, lo que se paga ahora es impagable. ¿No? O sea, como una cosa pendular de dos O sea, que no hubo gradualismo. O sea, gradualismo cero por un lado y por otro lado una dificultad muy fuerte para hacer frente a las facturas que Y algo que creo que es clave también, la gente se dio cuenta de la estafa que significa la política tarifaria o la política energética.
Porque los cortes más o menos siguen igual. No, los cortes aumentaron. Cuando la demanda se exige, en los meses de diciembre, nosotros lo venimos midiendo, inclusive Aranguren nos respondió, nosotros decíamos que habían aumentado un 60% con datos oficiales, y Aranguren dijo, no, el 60% no, aumentó un 30% entre diciembre de 2017 respecto de diciembre de 2016. Y empeoró todavía más en diciembre de 2018 respecto de diciembre de 2017. La distribución empeoró. El transporte tuvimos el colapso. En enero hubo un apagón por una subestación transformadora de Edenor. O sea, ya abarca todo el sistema eléctrico nacional. Y después, si nos vamos a gas, la expansión de la red domiciliaria de gas natural. La expansión, o sea, cómo va creciendo la red domiciliaria de gas natural. Medida en nuevos usuarios que se incorporan todos los años. Los 3 primeros años de Macri cayó un 32% respecto de 2013 a 2015. Es que muchos se desconectaron por el precio. Nuevos usuarios incorporados. Sí, pero sobre todo por la expansión domiciliaria. Entonces, digamos, en la promesa de campaña, ¿cuál fue? Venimos a la revolución energética, venimos a darle energía a todos los argentinos, barata, accesible. Todo mentira, la estafa del tarifazo ya es visible para todo el mundo. Y después, si nos vamos a vaca muerta, son los mismos datos oficiales, que es la estrella y la maravilla de este gobierno. Recién este año aparentemente superarían las inversiones de 2015 en vaca muerta, pero en 2016, 2017 y 2018 estuvieron casi un promedio, un 25% abajo de las inversiones de 2015 y hasta de la de 2014. Sí. No, dos cosas. Si lo que más te subió fue tarifas y alquileres, eso te muestra los dos problemas sociales más graves. El endeudamiento de las familias, el hacinamiento y la gente en situación de calle. ¿Por qué hay más gente en situación de calle? Porque no puede pagar los alquileres, gente estaba en inquilinatos, hoteles, distintas situaciones, o se va a vivir se ensamblan familias, o se va a vivir con los padres, o va a la situación de calle. Y las villas. Exactamente. ¿Por qué hay tanto endeudamiento de la familia? Porque te aumentaron mucho los costos fijos. Esas dos cuestiones son las que terminaron desacomodando todo. Esto no es una crisis, esto es una catástrofe social. Una crisis es si hay un grupo, si hay un sector, si hay una zona del país, si la industria textil tiene problemas. Si hay una rama industrial que cayó porque se robotizó. Tiene problemas los más pobres para comer. Tiene problemas los que hacen chango, que trabajan 2 días por semana con mucha suerte. 300.000 personas se quedaron sin trabajo. La gente que tiene trabajo, el salario, queda demostrado ahí, le bajó mucho. El docente que tiene 2 cargos se endeuda. El fletero que labura todo el día se funde trabajando. Bueno, 2 sueldos mínimos y estás debajo de la pobreza. Quebró toda la estructura social. Estás debajo de la canasta familiar. Sí, y una canasta también de 30. Sí, exactamente. 2 de 12, 24 y que estás 6 con lucas. 39 pagas ganancias. No. Con 39 pagas ganancias. Pero, 10 lucas, ahí te o sea, a 9 lucas de la pobreza ya sos rico y pagas ganancias. Te aumentó la brecha. Y te aumentó la brecha, claro, en realidad. Claro. Hay, claramente, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre se aumentó. Claro. Le está sacando lo que menos tiene, le está dando a los que más tienen. Un país en guerra, no describían antes, es que es como si fuera un país en guerra. Estamos generando la misma energía que necesitaba el país en 2014. Estamos consumiendo energía eléctrica, los hogares argentinos, menos energía que en 2015. Las industrias, menos energía que en 2013. El gas que consume la República Argentina a nivel nacional está retrocedido a niveles de 2004. Y el petróleo que ingresa a la... Eso no es porque la gente se cuida, sino porque las industrias consumen menos. Porque la Argentina está desmantelada y destruida como si estuviera invadida, como si estuviera en una guerra. El 5,8 retroceso en la actividad económica en el PBI. ¿Qué te parece? Sí. No, yo creo que hay que volver a poner en valor una discusión que es de qué vamos a trabajar y si queremos consumir del mundo, qué le vamos a vender. ¿Entendés? Porque creo que en lo que mostraba recién Juan, digamos que era una... Yo no estoy de acuerdo con el 620% con los alquileres, te la discuto a muerte. Ahí apliquemos Promolandia, porque te juro que no, ese no es el aumento. Y el 2.200% en las tarifas es en las tarifas que estaban más subvencionadas. Ni en, digamos, no es... Es ridículo pensar que en Córdoba hoy tuvieron ese aumento. Lo tuvieron algunos sectores de la capital federal. ¿Está bien? Conurbano también. Algunos sectores de la capital federal y el conurbano. El punto es el siguiente, hasta que la Argentina no discuta de qué va a laburar, o sea, mientras nosotros pretendamos consumir, ¿sí?, y no discutamos qué cuerno hacemos para producir, fuimos. Muchachos, muchas gracias por venir a todos. Nos vamos. Esto fue GPS. Le agradecemos a la gente de los panqueques de Hernán que nos manda comida para que podamos durar hasta esta hora. ¿Ustedes se van al corralón? No, ya vinimos. ¿Ya vinieron? Con razón venían alegres. Nos vamos. Esto fue GPS. Chau.